Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramiro dos Santos Freire, coordinador junto a la doctora Karina Larrañaga de la Comisión de Ambiente y Urbanismo del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por el doctor Horacio Corti. Y y bueno, justamente uno de los objetivos de nuestra comisión es realizar estas actividades de intercambio, de difusión, con un carácter interdisciplinario. Eh, y hoy tenemos una conferencia bajo el título Desarrollo Urbano en la Ciudad de Buenos Aires, Políticas Públicas e Incentivos para el Desarrollo. Conferencia que está a cargo del licenciado Fernando Álvarez de Celis, licenciado en Geografía de la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía Urbana de la Universidad de Itela y director de la Fundación Tejido Urbano, que eh, les recomiendo, si ustedes pueden ver el sitio web, la Fundación Tejido Urbano tiene muchas publicaciones científicas muy interesantes sobre todas las cuestiones vinculadas justamente al derecho a la ciudad, al urbanismo, desde una perspectiva interdisciplinaria. Ellos hace varios años vienen realizando investigaciones sobre todo sobre la ciudad de Buenos Aires, pero en general sobre el desarrollo del derecho urbanístico. Así que bueno, les agradecemos por su participación, por su escucha. Eh, el licenciado va a comenzar la charla y un poco Karina Larrañaga es la moderadora. Eh, Se pueden hacer preguntas a través del chat o incluso pueden desmutuarse y si alguien quiere hacer una pregunta verbalmente, bienvenido, porque la idea es que esto sea un encuentro dinámico, que sea un encuentro participativo, con lo cual sientan la libertad para hacer una pregunta, para participar, para interrumpir, bienvenido eso. Así que bueno, nuevamente les doy las gracias y le cedo la palabra a Fernando para comenzar con su intervención. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un placer enorme dar esta charla, clase el día de hoy, hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Brevemente me presento. Mi nombre es Fernando Alvarezeli, soy licenciado en Geografía de la UBA. Hice una maestría en Economía Urbana en la Universidad de Itela. Fui empleado público barra funcionario público de la Ciudad de Buenos Aires durante creo que 20 años. Ocupé el cargo de director de planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires durante 7 años. Fui funcionario nacional subsecretario de Planeamiento Urbano, Planificación Territorial de la Nación, con lo cual nada. La idea es un poco hablar de las cuestiones de desarrollo urbano, con algún énfasis por mi desvío en economía urbana, y viendo, digamos, qué incentivos o qué, por un lado, ver la radiografía de la ciudad, digamos, cómo está la ciudad de Buenos Aires en desarrollo urbano, en vivienda, en hábitat y demás, ver algunos cambios o algunos temas demográficos de la ciudad y ver el tema, obviamente, de la economía urbana y qué posibilidad o qué puede pasar desde el punto de vista de incentivos para el desarrollo urbano y algunos conceptos. Voy a hablar un poco del concepto de plusvalía, que es un concepto que en la ciudad se viene hablando hace un tiempo largo ya, pero que bueno, me parece que todavía le falta bastante por trabajar y bueno, es uno de los temas que me gusta y teniendo en cuenta la cuestión tributaria y demás que ustedes trabajan, está bueno debatir. Les pido que obviamente participen en todo lo que quiera de la clase. Es más, les pido por favor, porque me cuesta mucho hablarle a un monitor durante 2 horas, así que lo que puedan, digamos, charlar y compartir, teniendo en cuenta que esto es de posgrado, así que todos tienen experiencia en un montón de temas, en algunas seguramente más que yo, así que bueno, les invito a participar del debate de ideas y demás. Dicho esto, una de las cuestiones que había dicho Rodrigo era el tema trabajo en la Fundación de Ejido Urbano. Desde ahí, hace 10 años que estamos trabajando en la producción de información, debate y demás, con mucho, digamos, raconto en investigación. Acá creo que ya publicamos 17 libros, así que hay libros desde la vida de la Ciudad de Buenos Aires, el tema de pensiones también en la ciudad, tema de transporte, tema de planeamiento urbano,
tema de alquileres en la ciudad o tema de alquileres, tema de crédito hipotecario. Hay casos más puntuales como la historia del albergue Warnes y el Ramón Carrillo. Nada, hay un montón de temas urbanos. Y en el último tiempo, hace 2 años, empezamos a hacer informes de coyuntura o informes estructurales que salen generalmente una vez por semana, donde parte de los temas que vamos a ver hoy están ahí, con lo cual información hay mucha y un poco también la idea nuestra como fundación es que haya datos para poder debatir. Digamos, a veces se debate sin datos y la idea es tener la mayor cantidad de datos. Dicho esto, arranco con algunas cuestiones conceptuales, teóricas, para poner, digamos, el raconto después en este tema que es el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, políticas públicas en sentido para el desarrollo, pero me gusta dar algunas cuestiones conceptuales o de marco para dar a esta charla. La primera es que las ciudades y la generación de valor, las ciudades hoy son motores, lo dice acá, de economía, donde se concentra territorialmente la generación de riqueza. Esto obviamente que lo tenemos cada vez más incorporado, pero todavía hay algunos que cuando hacen economía creen que la riqueza sale de las materias primas y de la tierra y no de la generación de riqueza a partir de la capacidad del hombre. Las ciudades, a partir de la revolución industrial, han transformado esas materias primas en bienes, con lo cual la ciudad ocupó un lugar importante en esa transformación. Y en el siglo XXI el conocimiento pasa a ser también un factor fundamental a la hora de generar riqueza, con lo cual la concentración de seres humanos en un espacio particular, obviamente que va generando situaciones de riqueza o de no riqueza, si no se genera esto, en los ámbitos territoriales. Así que la ciudad pasa a ser un motor y un generador importantísimo de valor a la hora de hablar de la creación de valor. Y esto es un dato importante porque a veces definimos la ciudad de un montón de maneras y a mí me gusta dar la definición de ciudad como un motor económico o un lugar del desarrollo económico en función de las capacidades y las habilidades de la población que en ellas están. Dicho esto, algunos datos, esto lo voy a pasar muy rápido, pero simplemente, y el PowerPoint después se los paso para que lo tengan. Algunos datos de crecimiento de urbanización y el Producto Bruto Geográfico, estos son datos básicos, pero simplemente para que lo tengan. Y lo que muestran acá es el fuerte proceso de crecimiento del Producto Bruto Geográfico de un montón de naciones en el mundo a lo largo de la historia, incorporado o relacionado con los factores de urbanización. No hay ningún país del mundo que haya sufrido el proceso de urbanización sin un aumento de los procesos de creación de valor. Y esto está rápidamente comprobado, digamos, en este cuadro, y muestra esta necesidad, digamos, que tienen los países de urbanizarse a medida que crece su valor de producción. Esto es para la Argentina, y acá lo que muestra es un cuadro muy sencillo, la relación entre el nivel de productividad de distintos territorios y la densificación de esos territorios. Y lo que muestra también es un claro linealidad entre la productividad de los territorios y la densificación. Algo que se ha discutido muchísimo. Algunos hablan de las ciudades intermedias, menos densas, mejor calidad de vida y demás, pero cuando uno analiza la productividad, está atado fuertemente a la densificación. Y una vez podría decir, ¿por qué se da esto? Yo acá voy a arrancar con algunas cuestiones teóricas, en verdad, espérenme que me voy a, paso esta filmina un cachito y voy a este, que es por qué las ciudades tienen este fenómeno de densificación, creación de valor, y básicamente el primero es lo que se conoce como economía de aglomeración. Economía de aglomeración, que es esta necesidad que tienen los seres humanos de ponerse uno al lado del otro, que aunque aparentemente compitieran, acá hay un caso típico, digamos, para hacerlo fácil, la Avenida Belgrano, que es, yo tengo 200 mueblerías y uno podría decir, che, compiten una con otra. ¿Por qué se ponen al lado? Bueno, porque eso lo que genera es una aglomeración que la gente identifica esa avenida como una avenida donde tengo que ir a comprar. Entonces, el área de mercado que genera es un área importante. Esto también lo podría llevar a la cuestión residencial, a la cuestión, digamos, de la conformación de la ciudad. Esa generación de elementos que están uno al lado del otro va a generar un efecto mejorador que la competencia tiene entre ellos. ¿Qué quiere decir? El local A compite con el local B y bueno, ya no quieren estar juntos, pero el efecto de estar juntos hace que venga más gente, con lo cual es más importante la economía de aglomeración que la economía de competencia. ¿Se entiende eso? Entonces, eso va a definir muchos rasgos de valorización de las ciudades. En la ciudad de Buenos Aires
está llenísimo de economía de aglomeración. De hecho, la ciudad en sí misma es una economía de aglomeración, pero uno podría ir al punto de vista económico desde Warnes, Libertad, polos gastronómicos llenos de polos gastronómicos de economía de aglomeración. Uno dice, bueno, quiero ir a comer a Palermo Viejo. Y no define un restaurante, define un área que obviamente compiten entre ellos, pero la población que atrae hace que localizarse en Palermo Viejo, Palermo Hollywood o en otros polos gastronómicos genera esa aglomeración de personas. El último que conozco, puede haber otros más nuevos, no creo que haya, pero el barrio chino o la parte nueva del barrio chino es una economía de aglomeración donde vos tenés un montón de locales comerciales asociados a la gastronomía asiática, que hace de que los fines de semana la cantidad de gente que vaya obviamente supera y hace que eso funcione como una unidad, independientemente que cada uno tenga su propia unidad económica, financiera y demás, como en el caso de la Unión Europea. Con lo cual, uno de los factores que definen las ciudades es el tema de la economía de aglomeración y eso obviamente genera una valorización. Acá yo siempre pongo esta filmina que a veces puede pasar que las ciudades tienen deseconomía de aglomeración, quiere decir, nos juntamos tanto que genera el problema de, tengo, no sé, la Avenida Warner en algún momento tenía tantos locales comerciales de talleres y demás, que en un momento entró en crisis y el 40% de Warner estaba cerrado. Bueno, entonces esa dinámica a veces genera dinámicas negativas, pero bueno, es parte del fenómeno de la dinámica urbana. Obviamente que esto hay que medirlo siempre en el fenómeno de la dinámica urbana. El otro tema de las ciudades que hace que la productividad esté asociada a la densidad es lo que conocemos como economía de escala. ¿Qué quiere decir economía de escala? Es la utilización de una escala superior que va generando que la productividad unitaria sea mayor. El ejemplo típico, puede haber mil ejemplos, pero uno que me gusta dar es el guardia de seguridad en un supermercado versus en un almacén, vos podés llamar un guardia de seguridad. Bueno, entonces si vos dividís la cantidad de compras versus el guardia de seguridad, el local más grande, el costo unitario es menor. Entonces hay muchísimas economías de escala que se dan dentro de las ciudades. O sea que las ciudades tienden a tener obviamente una escala mayor producto de esa aglomeración y producto de esa necesidad de aumentar su productividad en el territorio. Un ejemplo clásico de economía de escala son los subterráneos. El- digo, para darlo muy sencillamente, un chofer del subte va manejando una formación que tiene 400 personas adentro. Un colectivero puede llevar 40 personas y es una, con lo cual el costo unitario del motorman del subte es mucho más bajo que el costo unitario del colectivero. Bueno, después ustedes me dirán, en la ciudad de Buenos Aires cuando hacemos los cálculos no da, bueno, eso no vamos a entrar en cuestiones, digamos, de eficiencia o no eficiencia, pero en términos generales, los subterráneos y demás son una economía de escala mucho más fuerte y genera obviamente una productividad mayor que unidades más pequeñas. Entonces las ciudades tienden a desarrollar economía de escala. Si uno sale de Buenos Aires y va a las ciudades más densas del mundo, tanto Tokio, podemos tomar París, que tiene más de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, Londres, Madrid y demás, el transporte público, el subterráneo, es lo único que puede explicar esa densificación. Sería imposible que París tuviera la densidad que tiene con autos particulares. Entonces, ahí, digamos, esa escala es la que permite, obviamente, que haya un crecimiento. De hecho, se ha discutido mucho, ahora la pandemia ha cambiado la discusión, pero en un momento se discutía cuánto podía crecer el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, porque los transportes públicos que hacían que la gente llegara, hacía colapsar esa cantidad, digamos, o sea, la ciudad de Buenos Aires, el macrocentro recibía 1,5 millones de personas todos los días. Bueno, sin transporte público y todos volcados al transporte automotor particular, eso se hace imposible. Entonces, bueno, esa escala, o ahí se genera la deseconomía de escala. Llegaba a ser un punto en que no podía crecer más porque había llegado a tu punto máximo. Por supuesto, tenías que construir otro tipo de redes y demás que te permitía aumentar esa capacidad de servicio. Con lo cual, y esto es un tema que a mí me gusta dar mucho, no es solamente la cantidad de población que tenga, sino que la densidad está muy atada al tipo de transporte o de economía de escala que vos le proveas los servicios para que esa densificación se pueda dar de manera óptima. Hoy, vuelvo a repetir, las ciudades más densas del mundo tienen buena calidad de vida porque están atadas a una buena cantidad de servicios que obviamente son servidos. Después, un tema que no es menor es que todo lo que estamos viendo antes genera externalidades positivas
y externalidades negativas, y ahí hay un concepto muy de economía urbana que a mí me gusta dar, es que el valor del suelo no vale el suelo por sí mismo, sino vale en principio por las externalidades positivas o negativas que tenga a su alrededor. ¿Qué quiere decir? Si yo el riachuelo me estar contaminado como está en esta foto, estaría limpito, estaría la gente nadando o pescando o paseando y demás, sería un atractor positivo. De hecho, no me gusta nombrar mucho las ciudades, la nombré París y Londres varias veces, pero última vez que la nombro, los ríos Támesis y el río, ay, no me acuerdo del río de París ahora, ustedes lo deben recordar, Sena. eh, el Sena, Sena. perdón, ahí son ríos donde el estar cerca del río es una externalidad positiva. Entonces, ¿qué es positivo y negativo? Es la impresión que tenga la sociedad de esos bienes y servicios, entonces, que genera la propia ciudad. Nosotros hicimos un estudio hace mucho tiempo sobre, creo que hay una pregunta, ¿verdad? Perfecto. Eh, Hicimos un estudio hace mucho tiempo sobre si la gente quería vivir cerca de una plaza o no, y lo que nos daba, este fue un estudio de hace 10 años aproximadamente, que la gente no quería vivir, o era una externalidad negativa vivir entre 0 y 50 metros de una plaza, pero una externalidad positiva aumentaba el valor de los inmuebles entre 50 y 400 metros, decreciendo el valor de 50 a 400 metros, y después los 400 metros el valor era indiferente, o sea, no importaba si estaba cerca o lejos de una plaza. Entonces, esos efectores van a tener mucho que ver con la composición de la ciudad. De hecho, gran parte del análisis que vamos a hacer de acá para adelante va a tener que ver con la valorización de la ciudad y cómo tener externalidades positivas aumenta el valor de esos bienes inmuebles, y cómo no tener esas externalidades positivas o tener externalidad negativa disminuye el valor de esos inmuebles. Y después un tema que yo lo pongo porque a veces surge y surge muchas veces, es que hoy lo que tienden muchos y muchos desarrolladores, obviamente que a la ciudad, que es una ciudad abierta, no le convendría, pero los desarrolladores cada vez quieren más la ciudad cerrada porque lo que intentan es internalizar las externalidades positivas y externalizar las internalidades negativas. Externalidades negativas, ¿qué quiere decir? Un barrio cerrado te dice es un barrio seguro, ¿por qué? Porque no hay inseguridad como la ciudad abierta, no sé qué, no sé cuánto. Un shopping te dice acá puedes comprar, no te vas a mojar, esto, lo otro, vas a tener un montón de cuestiones atadas a que tenés todo lo positivo de tener un centro comercial y ninguna de las cuestiones negativas de un centro comercial a cielo abierto. Bueno, esto obviamente que va a inferir en esas economías de aglomeración, y juegan en todos estos conceptos que yo les estuve dando antes, juegan fuertemente en la conformación de la ciudad. Ahora vuelvo para atrás, que es la inversión territorial pública, cuál es la inversión territorial, digamos, que se hace en un territorio, y acá ustedes de esto conocen mucho más que yo, partida presupuestaria, o sea, en qué gasta el gobierno o dónde puede sacar plata para generar infraestructura y servicios en la ciudad. La uno, la más fácil, partidas presupuestarias, es decir, agarro la partida, cuánto recaudo, y sobre eso generar, digamos, el gasto o la inversión pública. A ver si hay alguna pregunta. No, no, no. 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 Eh, Ahí te lo dejo a vos, Karina, que me digas si hay preguntas. Dale. Partida presupuestaria. El segundo, que es el endeudamiento, es decir, no tengo la partida presupuestaria anual de los ingresos anuales, pero digo, quiero hacer una obra, quiero hacer una infraestructura, me endeudo y pago eso en función de los años que puedo recuperar, digamos, eso en función, obviamente, de los presupuestos que tengo o de la partida específica que hago para pagar ese endeudamiento. Ejemplo típico en la Ciudad de Buenos Aires, las autopistas, fue un endeudamiento de los fines de los 70 que se terminó a pagar, creo que en el 2002, 2003, con el peaje. Entonces hay un endeudamiento de la Ciudad de Buenos Aires donde el pago se hizo con el propio repago del peaje. El caso del Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires, donde hubo un endeudamiento fuerte y parte del pago fue con la venta de terrenos de activos de la ciudad, con lo cual, bueno, ahí hay un complejo de endeudamiento, pero que es parte de la manera de inversión pública. Otro que en la Ciudad de Buenos Aires lo tenemos sumamente olvidado, pero en el interior de la Argentina todavía sigue estando, con algunos lugares como Santa Fe, Entre Ríos o Mendoza que funciona un poquito mejor, otros que lo han descartado porque prefieren usar la partida presupuestaria, que es como digo yo, el lugar donde generalmente la política tiende a buscar más recursos y no a buscar otra manera de recursos. Pero contribución de mejora, lo digo rápidamente, es
dividir el gasto de la inversión pública entre los vecinos que van a tener ese beneficio y en función de eso poder pagar entre todos los vecinos. Bueno, en Santa Fe funciona muchísimo, muchísimo. Bueno, como en Rivadavia el gas se pone así, en muchas ciudades de la Patagonia el gas y los servicios se ponen así, con lo cual es pagado por los propios habitantes que tienen el beneficio, pero como se distribuye entre todos los que van a estar ahí, el costo pasa a ser más accesible. Y ahí obviamente lo que tenés que tener, y no es un tema menor, es la densidad adecuada para que ese valor económico que surge de la construcción por mejora sea válido. ¿Por qué digo esto? Porque en Argentina, y no lo puse en la filmina porque el PowerPoint, pero hago un pie de página chiquito, tiene un crecimiento de la extensión urbana muy fuerte. Nosotros hicimos un estudio, lo invito a que lo lean ahí en Tejido Urbano y otros estudios, de que la extensión urbana está creciendo el doble que la población. ¿Qué quiere decir? Las ciudades, como no crecen al interior de las ciudades, vamos al caso de la Ciudad de Buenos Aires, la gente que quiere construir un terreno, construir su casita y demás, termina yéndose a la periferia de esa ciudad. Bueno, ese fenómeno se está dando fuertemente desde hace ya más de 20 años y lo que hace es que en términos generales la densidad está bajando fuertemente porque la expansión urbana se da con baja densidad. Esa baja densidad hace que sea muy difícil proveer los servicios, tanto con la partida presupuestaria, porque vos cuando sos intendente se te agrandó un 20% elegido, digo el caso de la ciudad de Neuquén, en los últimos 6 años el ejido urbano se creció un 14% y la población aumentó un 8%. Entonces vos tenés ahí un fenómeno de que es imposible que el Estado pueda financiar la sola infraestructura de un crecimiento a esa velocidad que se está dando en muchas ciudades argentinas. Y después, cuando quieres hacer contribución por mejora, pues bueno, que lo paguen los vecinos, tenés que tener un promedio por frente de manzana de un montón de lotes que no tienen capacidad de pago porque todavía no hay vecinos, y 4 o 5 vecinos por manzana. Entonces, se te hace casi imposible poder financiar contribución por mejora. Pero es una de las cuestiones que genera, obviamente, la inversión pública. Y el cuarto, que después vamos a entrar con profundidad, pero ahora solamente vamos a hacer un raconto, es la generación o la captación de la plusvalía urbana. Primero, para que haya plusvalía urbana, para captarla tiene que generarse, ahora vamos a ver qué es la plusvalía urbana, pero en términos rápidos, es la valorización que se hace del suelo urbano en función de todas las externalidades positivas que se generan en ese suelo, que no tienen que ver con lo que haga el propietario del suelo, sino con cuestiones externas al propietario del suelo. Ahora vuelvo con eso, bánquenme que voy como ordenando la presentación. Y acá tenemos un ejemplo de diferencia respecto a la valorización dada por la inversión privada en forma de edificación. El valor inmobiliario es el valor del suelo más el valor de la edificación y eso da el valor, digamos, inmobiliario de construcción. Y ahí tenés fuertemente cuánto es el valor del suelo. Acá dice especulación, sujeto a captación de plusvalía, digamos, ahí donde podemos entrar con el tema plusvalía y la edificación. El valor es simplemente cuánto salen los bienes y servicios para hacer esa edificación, y ahí es bastante fácil, digamos, de sacar. Más difícil es sacar el valor del suelo. Y acá sí entramos a plusvalía, que es la plusvalía, es el incremento del valor por fuera de las mejoras internas realizadas por el propietario, lo que dije recién, y hay 4 maneras o 4 tipos de generación de plusvalía. La primera y más fácil de entender es el cambio normativo primario entre suelo rural o suelo urbanizable. Ese es la plusvalía que se llama plusvalía tipo 1. Yo tengo suelo rural sin invertir nada. Viene un concejal, un consejo liberante, y me lo transforma en suelo urbano, ahí tengo un cambio muy fuerte del valor. Los datos están por ahí, pero yo como ya me estoy aburriendo de hablar solito, voy a hacer algunas preguntas a ver si alguien me quiere responder, que es, ¿alguien sabe más o menos cuánto vale una hectárea de suelo rural en Argentina? La mejor, ¿eh? O la peor, no importa, la que quieran decir, un suelo rural en Argentina, ¿cuánto vale? Algunos ahí que quieran que sea por el chat poner un numerito. $5.000. 5.000 al metro cuadrado, la hectárea. Me parece un poco barato, pero está bien. En algunas zonas Promedio. rurales, ¿qué? Un promedio. Un promedio, está perfecto. 5.000 dólares la hectárea. Dividamos 5.000 dólares por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. ¿Cuánto da eso? Es fácil ese cálculo. Agregale ¿Sí? 6 ceros. 5.000 dividido 10.000 me da 0,5, ¿puede ser? Sí. Ah, dividido. Ok. Dividido 10.000.
Sí, sí, ¿Alguien? 0,5 dólares el metro cuadrado. sí, sí. Supongamos que obviamente no todo el suelo rural puede pasar a ser urbano, quiere decir que uno lo puede vender todo porque los cales hay que darle a lo público y demás. Se calcula que la cuestión urbana, pública, privada es el 50 y 50%. O sea, si alguien hace un loteo, el 50% lo puede vender y el 50%, más o menos, puede haber 60, para poner un número redondo, el 40, se puede vender como lote. Con lo cual, si la mitad de eso lo puede vender, la parte vendible pasa de valer 0,5 a 1 dólar el metro cuadrado. ¿Se entiende eso? O sea, Mm. le paso a la parte privada 1 dólar el metro cuadrado. ¿Conocen algún suelo urbano que valga 1 dólar el metro cuadrado? No No, existe. No. no. Con lo cual, nosotros el otro día damos una charla parecida a esta y llegamos a un número que puede estar equivocado, que era que el suelo urbano más barato de la Argentina, más barato, el peor suelo urbano, sin infraestructura, sin servicio, solamente con un papelito, vale aproximadamente 25 dólares el metro cuadrado. Con lo cual, el suelo promedio rural, o sea, porque hay suelos mucho más baratos que 5.000 dólares el metro cuadrado, en la hectárea, solamente por conseguir que un consejo levante te traspase ese valor, tu terreno pasa a valer como mínimo 25 veces más. ¿Se entiende eso? Entonces, Ujú. fíjense la presión que puede ejercer en un país, y lo digo con mucho respeto, con normativas muy laxas o con flexibilidad bastante fuerte, con consejos liberantes que estas normativas las aprueban de manera excepcional, quiere decir una por una, que no es excepción porque el Consejo Liberante tiene la potestad de hacerlo, pero sí del uno a uno y no de la planificación, decir, bueno, crecemos por acá. Lo que genera en Argentina es un fuerte proceso de presión del desarrollador inmobiliario o del terrateniente o del dueño de la tierra para cambiar del tipo rural al tipo urbano. Y ese proceso es muy fuerte en Argentina, pero muy fuerte de verdad, ¿eh? Y fíjese, sin poner infraestructura, con lo cual el lograr el papelito es un fenómeno muy fuerte. Antes de empezar la charla hablábamos de los papelitos en la Ciudad de Buenos Aires y después vamos a hablar de los papelitos en la Ciudad de Buenos Aires, también es una cuestión que obviamente genera un valor importante. Entonces el uno es el cambio de suelo rural a suelo urbano. El segundo es el cambio normativo urbano, o sea, es decir, el cambio de lo urbano generando densificación del urbano. Es decir, un suelo suburbano o de baja densidad, si yo le agrego densidades más altas, densidades más altas, densidades más altas. Bueno, eso también genera un cambio de valor que no tiene que ver con el terreno. El terreno sigue teniendo un terreno en Caballito, de repente se puede hacer 4 pisos o un piso porque era una casa. La normativa te permite hacer 9 pisos y tu valor se multiplicó por 9 veces por esa capacidad que tiene dada por la normativa urbana. Con lo cual, ahí también tenés un fuerte valor de incremento. El tercero es la infraestructura, que dice ahí, y lo aclaro, nueva infraestructura fuera de la parcela, quiere decir lo que pongas en la parcela es algo que es propio del desarrollador, con lo cual es parte de su inversión, pero estamos hablando de las inversiones por fuera que generan valor. Y acá que no es lo mismo que contribución por mejora. Lo aclaro porque a veces se confunde la plusvalía de infraestructura con la contribución por mejora. Son dos cosas distintas que pueden estar asociadas en el tiempo y hasta en la gestión, pero son dos cosas conceptualmente distintas. Y lo aclaro a ver con un ejemplo, a ver si se entiende. Me tocó como función nacional ir a San Miguel y queríamos poner cloaca. Y no teníamos el dinero para ponerlo, dijimos, vamos a decir a la gente que hacemos por contribución por mejora para que lo pague. Hicimos el cálculo cuando era que pagar cada vecino y nos daba que el gobierno nacional ponía, creo que eran 3.000 dólares, y el gobierno, y cada vecino ponía otros 3.000 dólares, con lo cual el costo por vecino salía aproximadamente, esto hace 5 6 7 años, 6.000 dólares. Bueno, le contamos a los vecinos, conclusión por mejora, 6.000 dólares, pim, pim, pim. Y en un momento de la charla le digo a uno de los vecinos, le digo a los vecinos, estaba charlando con los vecinos, bueno, lo bueno de esto es que se va a valorizar su casa, pues era para poner cloaca, porque poniendo cloaca hicimos algún estudio y saltó una señora mayor, así de barrio, no académica, y dijo, sí, ya lo sabemos, el barrio de acá a la vuelta que tiene cloaca, las casas valen 20.000 dólares más que mi casa. Bueno, hicimos el estudio después y nos daba exactamente 20.000 dólares promedio por lote que tenía o no tenía cloacas. Con lo cual, el valor del plusvalor generado por las cloacas, y en Argentina está comprobado que es así, es mucho mayor que el valor del costo de la infraestructura. Con lo cual, uno podría pagar muchas infraestructuras teniendo en cuenta la plusvalía y no la contribución por mejora. ¿Se entiende eso? Ujú. ¿Cuánto yo le genero de valor independientemente del labor de infraestructura? Voy a contar otro ejemplo. ¿Se acuerdan de la, bueno, ahora está todo el microcentro, pero
¿Se acuerdan? Veo que me mencionan esta prioridad peatón, estas calles que se arreglaron y demás. Bueno, la primera calle que se arregló fue Reconquista. Reconquista, la inversión pública de hacer Reconquista fue 8 millones de dólares. La valorización el primer año de la calle Reconquista por sobre el resto del microcentro fue de 90 millones de dólares. Después está cómo la capto, no es que voy a cada vecino y le digo, ahora vale más, pagame esa plata, pero la generación de valor fue 10 veces más que la inversión pública en infraestructura. De hecho, para los que son memoriosos, en la calle Suipacha, si mal no recuerdo, Suipacha y Santa Fe, entre Santa Fe y Marcelo T, creo que es, hay un hotel muy importante, Sí, y cuando se iba a hacer la prioridad peatón ahí, el gobierno de la ciudad se había quedado sin plata, iba a hacer una infraestructura de menos calidad, y el privado dijo, no, nos juntamos entre todas las manzanas y lo hacemos nosotros, porque sabemos que si lo hacemos bien se va a valorizar por encima del costo. Con lo cual, cuando hay privados inteligentes, entre comillas, digamos, entienden que la valorización de la infraestructura genera un plusvalor mucho más de que la propia infraestructura. Y ahí tenemos, digamos, muchísimo para profundizar a la hora de el desarrollo urbano de las ciudades. Infraestructura que paga el Estado y que se podría pagar solo con la generación de plusvalor. Dicho esto, y lo cuarto es lo que se llama por economía de aglomeración. Y ahí ya es más difícil de explicar, pero es todo el crecimiento urbano va generando que el promedio urbano vaya aumentando. Hay un estudio de Julio Villamonte que es hoy creo que es el presidente del Tribunal de Tasación de la Argentina, dice que en la ciudad de Buenos Aires la plusvalía por economía de aglomeración en los últimos 20 años es un promedio del 4% anual en dólares. ¿Qué quiere decir? Cuando uno dice por qué la gente invierte en propiedades, porque sabe que su propiedad en promedio va a aumentar el 4% en dólares, por lo menos en los últimos 20 años, así fue el promedio en la ciudad de Buenos Aires, y eso hace que la ciudad siga siendo un área apetecible por los inversores y demás, y hace que el propio desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires va aumentando su valor un 4%. Dicho esto, vuelvo un poquito para atrás en los conceptos. Esto es lo que habíamos visto de el gradiente urbano, y ahí tenés los procesos de aglomeración y concentración, que esto siempre dice que se va a caer, pero al final el centro sigue siendo el ordenador de todo. Digo, siempre desde que yo estudio geografía hace muchos años, ya más de 30, el centro iba a desaparecer. En todas las bibliografías aparece el fin del centro. Y el centro, por una cuestión o por otra, no desaparece. Yo soy de los que creo que todavía no, más allá de que hoy estamos haciendo una charla por Zoom, todavía la necesidad de vernos cara a cara sigue siendo fuerte, y el centro concentra esas actividades en un territorio mucho más que otras actividades, con lo cual esa necesidad de centro fuerte todavía sigue estando. Obviamente que entra en disputa, y hay mucha tela para cortar con la posmodernidad y esta cuestión de que hoy podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero todavía los centros siguen teniendo un peso importante, y por lo menos los valores los siguen reflejando. Y bueno, esto es lo que hablábamos antes, hago un repaso: cambio normativo primario, pasar de suelo rural a suelo urbano. Y acá traje como ejemplitos de los valores que estaba dando antes. Esto fue una charla que me invitaron a dar en la FADUBA para estudiantes de grado. Hice este ejercicio para que se entienda, lo paso acá rápido como para ejemplificar fuertemente lo que veníamos hablando. Fíjense, este es un suelo rural real, ¿eh? Esto es Argenpro, Zonapro, no sé, una página web con datos del mercado inmobiliario. San Antonio de Areco, Camino del Chorizo, San Antonio de Areco, 740.000 metros cuadrados totales. Estaba en venta, fíjense el campo, esa es la foto del campo, 895.000 dólares, con lo cual el valor del metro cuadrado daba 1,2. O sea, este suelo rural no se puede urbanizar, obviamente, solamente se puede plantar, pero hay una plantación, hay eh, producción agropecuaria. El valor del metro cuadrado es 1,2 dólares. Fíjense, en San Antonio Este, San Martín, Villa Elías, San Antonio de Areco, el mismo lugar que estamos hablando antes, un lugar donde alguien consiguió la normativa urbana, pero de hecho lo dice en la web, en la propaganda, sin ninguna infraestructura, solamente con el dibujo. Vendían los lotes parciales, es decir, ya el loteo y demás, a 22.000 dólares cada lote, es decir, que pasó a valer 27,7 dólares. O sea, esto que vieron antes, si alguien consigue este papel en ese lugar, es un dato real, indiscutible, digamos, desde el punto de vista práctico, pasa a valer a, sí, perdón, a 27,7 dólares. 27. ¿Qué? No, no, a Perdón, 27 es. a 27 dólares el metro, para que sea el cuadrito que está ahí a la izquierda.
Si ese mismo terreno tiene algo de infraestructura, esto es el tropezón de Areco, San Antonio de Areco, lo mismo, seguimos en la zona, vendían lotes de 1000 metros cuadrados en $70.000. O sea que pasamos de 27 a $70 con alguna infraestructura puesta por el privado. Si uno analiza, obviamente, la infraestructura puesta por el privado en función de la inversión que hizo, obviamente que hay una plusvalía mayor. Sin embargo, no pasamos de una, o sea, no multiplicamos por 27, multiplicamos por 2 y algo. También, obviamente, cada terreno es particular y demás, y eso va de suyo. Fíjense esto, si pasamos a el conurbano, por decirlo de alguna manera, o el suburbio de San Antonio de Areco, un terreno de 500 metros cuadrados vale $70.000. Si lo dividimos por los metros cuadrados que tiene, vale $156 el metro cuadrado. Yo siempre digo lo mismo, el propietario estaba acá, está sentadito y la ciudad va cambiando. De hecho, si me acerco al centro de San Antonio de Areco, paso de 156. Esto, fíjense ahí, por eso la puse a propósito de esta imagen. Acá ven una casa, pero se vende como terreno. ¿Por qué? Porque se había cambiado la capacidad constructiva, con lo cual esa capacidad constructiva le aumenta algo el valor. Eso obviamente se vende como terreno independientemente de la casa porque se puede construir mayor densidad. Y después hice un trabajito de agarrar la línea de San Antonio de Areco hacia la ciudad de Buenos Aires. Y fíjense, este terreno que se vende, esta casa que se vende como terreno, en Vicente López, si yo divido lo que vale, que son $130.000, y lo divido por los metros cuadrados que tiene, exactamente, me da que el valor del metro cuadrado de suelo son $751. Ustedes obviamente me pueden decir, pero se puede construir, hay que dividirlo por construir. Está bien, pero el suelo, la pisada, pasa de 150 a $700. Miren, sigo avanzando, me voy ya entro a la ciudad de Buenos Aires, Cabildo del 3600, un terreno de, no me acuerdo, no sé si son los metros por acá, pero créanme, si divido los metros por el valor de ese terreno, me da que cada metro de suelo vale $4.500 el metro cuadrado. Si yo me sigo acercando y me voy a un terreno que se vende en Santa Fe al 3600, me da que ese terreno, que son esas locales cerrados que están ahí, vale $8.100 el metro cuadrado. Y si me voy a Arenal 500, que aunque parezca esto un edificio, se vende como terreno para hacer un edificio mayor, o sea, lo tiran todos y se hace un edificio mayor, el valor del metro cuadrado es $12.000 el metro cuadrado. Fíjense cómo el proceso urbano me pasa de $1 el metro cuadrado a $12.000 el metro cuadrado. Bueno, ese proceso de urbanización es lo que va generando, obviamente, una generación cada vez mayor de plusvalía. Esto es lo que habíamos visto antes, cambio normativo urbano. Y ahora vamos con números reales. Hicimos un estudio en tejido urbano de qué pasa en el área metropolitana de Buenos Aires. Y acá fíjense esto, el cambio de suelo primario. Todo lo que ven en rojito es la cantidad de nuevas urbanizaciones que se crearon donde antes era suelo rural. O sea, todo eso rojo son casos reales de suelo rural que fue cambiada la normativa o fue implementada la normativa, porque a veces tenés algunas cuestiones de que es rural, pero tiene una normativa vieja que después recién se aplica en algún momento de la historia. Y el dato, para ir rápido, me da que en la región metropolitana de Buenos Aires, por año, se pasan 150 millones de metros cuadrados de suelo rural a urbano. 150 millones de metros cuadrados es lo que se traspasa por año en la región metropolitana. Si hacemos el cálculo de plusvalía tomando valores reales, nos da que en la región metropolitana de Buenos Aires por año se crean $500 millones de valorización en ese traspaso de suelo rural a suelo urbano. A mí me gusta siempre decir que somos ricos, el tema que administramos más nuestros recursos, porque esa riqueza obviamente la capta el privado y acá podemos entrar en una discusión que como no me están hablando la voy a dar yo mismo, pero me pueden preguntar, que es que ustedes dirán, pero el dueño, el propietario es el dueño de la tierra, tiene todo el derecho de quedarse con esos 500 millones. Y yo ahí es donde pongo una pregunta enorme, donde digo si es realmente, si el privado es dueño del suelo rural. Cuando pasa urbano y la normativa se da, si se puede o no discutir si ese valor es del privado o se puede compartir o del Estado. Voy a dar ejemplos de la Argentina. Villa Langostura sacó una ordenanza de plusvalía el año pasado, el anteaño, perdón, que dice que el 100% de la plusvalía generada por los cambios de norma pertenecen a la sociedad. Es decir, que todo el cambio de suelo rural a urbano no es más del privado, obviamente que hay un quilombo bárbaro en Villa Langostura,
desarrolladores de la tierra que creían que estaban sentados arriba de una mina de oro viven puteando, pero la realidad es que hay una normativa que dice que el 100% pertenece a la sociedad, porque si el cambio normativo a vos no te da nada, desarrollá y ganá plata desarrollando, no teniendo el papelito. Y ese papelito me tiene que permitir a mí desarrollar otras cosas, con lo cual ahí hay una captación. En la ciudad de Buenos Aires, hay una ordenanza de plusvalía y está incorporada al código urbano, que dice que la plusvalía de la ciudad de Buenos Aires la captan el 50%. Quiere decir, de estos 500 millones, la ciudad de Buenos Aires sería dueño de 250 millones. En la provincia de Buenos Aires, la ley de acceso justo al hábitat habla de la captación de plusvalía. Ahí el cálculo habla de un 15%, pero según cómo se calcule y demás, pero en términos generales lo que se habla es que la provincia de Buenos Aires tiene capacidad de captar el 10%. Lamentablemente, muchos municipios no han generado, digamos, la captación de plusvalía que marca la ley o la ley de acceso justo al hábitat. Con lo cual, lo que digo es, ahí hay un dinero, ahí hay plata que se genera, y la discusión que se da con plusvalía es si eso es todo el privado o todo el Estado. Yo soy de los que digo también que ahí hay que analizar, charlábamos medio en broma antes de la clase, con el tema de cuánta plusvalía capta la corrupción o se capta por fuera, con estas excepciones a la norma que hacen que el Consejo Liberante o algún concejal apruebe la normativa y ese dinero no entra al erario público, pero lamentablemente sí va, digamos, a lo que se llama, digamos, corrupción urbana y demás. Pero es un fenómeno Ay, cada vez más fuerte. Sí, Tengo sí, una pregunta, si de paso vamos. los dos. Sí, no, justo iba a decir, hay una pregunta en el chat y por ahí si Karina hace una pregunta, sumamos las dos preguntas y dale. Dale, yo, mira, si querés, te hago la mía primero. Yo vivo en una zona del conurbano a donde éramos un municipio que no tenía edificios, era el único. El único municipio, estábamos rodeados de dos municipios con edificios. Y hace 3 años, más o menos, primero empezó muy a poco y ahora ya están autorizados los edificios y hay varios edificios. Discutiendo, bueno, los vecinos obviamente no están acostumbrados, todo un tema con el intendente, y el intendente, la respuesta que da es, bueno, pero pasar de un lugar a donde había caserones que, más allá de todo, para mí representaban una tasa por alumbrado, barrido y limpieza, paso a tener en esa misma propiedad, porque era más o menos esa la forma, 95 departamentos. Con lo cual, el valor de la tasa en su cuenta se multiplicaba por esos 95 departamentos y esa era la medida que él usaba para la plusvalía. Y entonces acá Ah, viene la pregunta. sí. Yo interpreto que no es lo mismo que vos estás preguntando, que vos No, estás no. De diciendo. hecho, en la última charla que vi al final la misma pregunta, y está buenísima, y más que acá hay tributaristas. Una cosa es una tasa por un servicio dado, y otra cosa es el valor que genera el cambio de usos que lo da, en este caso, una normativa particular. ¿Qué quiere decir? Vos tenías caserones y se podía construir un piso. El Consejo Deliberante dice, en vez de un piso se puede construir 9. Eso va a ser un cambio del valor del suelo. Se va a decir, lo que valía uno va a valer 9, por darte o 6,5. Ese valor lo creás. Después está la discusión de captarlo, pero vamos primero. Lo que hay que entender es que ahí creaste valor. O sea, la sociedad, la normativa urbana crea valor. Porque dice, esto que se podía hacer un piso, ahora te deja hacer o 100 metros cuadrados, se puede hacer 500. Eso genera valor. Eso por un lado. Uno. Dos es la pregunta que hice antes. Ese valor que genera, ¿es del privado, que es el dueño de la tierra? Y dice, bueno, venimos, acá también hay que decir que venimos de la jurisprudencia española, que el peso estaba dado por el terrateniente, con lo cual le importaba poco el que construía, le importa al dueño de la tierra. Por eso la jurisdicción argentina está muy atado a la española. España cambió eso, lo cambió hace un tiempo con la plusvalía en España, se incentivó mucho, pero estaba muy centrado al terrateniente. De hecho, los que ponen la plusvalía, que en verdad es renta, plusvalía para mí es un concepto mal usado, porque plusvalía es del trabajo y renta no es del trabajo. De hecho, el concepto de renta es el concepto del Chavo del Ocho y el señor Barriga, que viene y le cobra la renta, pero lo digo bien, ese es Sí, el sí. concepto. Es algo que alguien que no trabaja y se queda con el trabajo de otro. Por eso plusvalía, si bien se usa, yo lo uso, no es el concepto para mí es renta. Y cuando David Ricardo, Carlos Marx y todos los clásicos, Adam Smith, hablaban de renta, en verdad lo que decían es, che, hay alguien que no labura y se queda con el trabajo de otros. ¿Por qué? Porque le cobraba, para dar el ejemplo claro, si vos tenés
dos locales comerciales, uno en un barrio, no sé, en La Boca, y otro en la avenida Florida, en la calle Florida, no cobrás el mismo alquiler, cobrás más caro, aunque hubieras hecho hace 60 años cuando estaba la peatonal Florida y valían lo mismo hace 60 años. Hoy con Florida vale 20 veces más y vos vas a cobrar 20 veces más el alquiler. ¿Por qué? Porque como sos el dueño, le cobrás ese derecho de propiedad. Bueno, justamente todos los clásicos de la economía discutieron eso, porque lo que decían es se están quedando alguien que no genera valor, todo lo que estamos diciendo no lo generó el privado, generándose con ese valor. ¿A qué voy con esta, estoy alargando un poco tu Sí, pregunta, sí, pero ese valor es el que vos podés captar o no. Después, una vez que se genera el valor, vos tenés tasas, que vos ahí le cobrás la claro. tasa. Pero no tiene nada, nada que ver la plusvalía con la tasa. De hecho, otro de los temas que tampoco tiene que ver es los derechos de construcción. Los derechos de construcción justamente van sobre el que produce y la plusvalía va sobre el que, si querés, especula o es el dueño de la tierra. Con lo cual, cuando vos le cobrás tasas o eh, derechos de construcción muy altos y decís que es plusvalía, en verdad estás atacando a la gente que deberías querer beneficiarse. ¿Entiendes lo que voy? Ujú. Sí, Porque lo que tiende la plusvalía es a atacar, diciendo de manera coloquial, atacar al dueño de la tierra que le conviene especular sobre el suelo y le dice, no puedes especular, porque ¿qué pasa en Villa Langostura? Nadie quería vender el suelo, todos querían el papelito, y con el papelito cada vez tenés menos residencia, menos gente que vive y todo lleno de papelitos que valen un montón. Entonces lo que dice, no queremos que especule más con el suelo. El suelo tiene que venir a la producción, con lo cual el dueño del suelo no gana nada manteniendo el suelo en su base. ¿Se entiende lo que voy? El que va a ganar es aquel que produce casas, aquel que produce edificios. Con lo cual, si vos me decís desde el punto de vista tributario, deberías cobrar menos tasas, menos permisos de construcción y más plusvalía, para que el privado no tenga la necesidad o el incentivo de conservar ese suelo. ¿Se entiende lo que voy? Ujú. Pero sí hay una mezcla, lamentablemente, entre la tasa, los derechos de construcción y la plusvalía, pero no tiene nada, absolutamente nada que ver. La plusvalía es algo externo al suelo y justamente la tasa y los derechos de construcción es interno a lo que produce cada uno en su parcela. muy bien. Y bueno, y la pregunta que teníamos en el chat dice, pregunta, ¿la normativa para la legalización y regularización de los terrenos cada qué tiempo cambia? No, bueno, En... Hugo, ahí tenés, mira, es buenísima la pregunta, difícil de contestar, pero es buenísima. Por un lado, no tenemos, o sea, la normativa urbana, cuando no está acompañada de gestión urbana, las cosas pasan, o sea, ¿vieron el mapita que mostré en el área metropolitana de Buenos Aires? En el año 2022 salió un informe de la propia provincia que decía que 1.000 barrios, la mayoría cerrados, pero algunos abiertos, estaban totalmente ilegales desde el punto de vista normativo. Si vos tenés 1.000 barrios, es que no es que te pasó uno, te pasó el elefante. Con lo cual, tenemos un problema de lasitud con la normativa urbana. Porque como esto es algo, y yo lo digo con mucho respeto, es muy opaco, y cada vez la normativa urbana lamentablemente es más opaca, el CUR de la Ciudad de Buenos Aires cada vez más opaco. Yo fui funcionario público, cuando yo llegué, el 40% era interpretable por, hay una Dirección General de Interpretación Urbana, con lo cual ya es una locura que haya un ejecutivo que interpreta la norma, es medio raro, porque en verdad la tenés que aplicar, pero ese ejecutivo interpretaba el 40% de la norma. Yo trabajé en una normativa que dejaba el 20% interpretable, por ejemplo, en las áreas patrimonio histórico, y el resto, la legalidad, se puede o no se puede. Bueno, ¿saben el código del 2018 cuánto es interpretativo? El 70%. O sea, el 70% depende de un funcionario que te diga, sí, no, no sé, venía a verme. Bueno, tenemos un problema ahí. Y así funciona la normativa urbana, con lo cual el problema es este, que todo se va a regularizar. O sea, no hay muchos casos de tirar. Yo debería no contarlo, pero ya que se está grabando aprovecho. A mí me tocó cuando era funcionario del gobierno de la ciudad, cuando hubo un derrumbe en Villa Urquiza, que murieron dos chicos de un gimnasio porque estaban trabajando de Sí. manera ilegal y se cayó. Bueno, a mí me tocó asumir durante 2 meses el control de la fiscalización de las obras en la ciudad de Buenos Aires. Encontramos, clausuramos a lo loco. Yo tengo el récord de clausura en la ciudad. Entre ellos descubrimos un edificio de 11 pisos sin papeles. O sea, alguien estaba en el piso 11 de un edificio sin haber pasado nunca por ningún área, ni por ARCA, bueno, no existía, pero ni por AFIP, ni por el gobierno de la ciudad. Nadie había visto un edificio de 11 pisos. Quien le habla fue al jefe de gobierno con el decreto para que lo mande demoler. Era la única manera
que para mí se podía parar esta locura de cada uno hace lo que quiere. Sin embargo, el jefe de gobierno de ese entonces no firmó el decreto, ese edificio algún día se regularizó, obviamente fuera de la norma, pero se regularizó. Uno de los grandes problemas de esto es que al final del día todos sabemos que se puede regularizar lo que está mal. Entonces es muy difícil poner el cascabel al gato cuando vos podés construir por fuera de la norma y nadie te va a multar o nadie te va a castigar y el beneficio es mayor de hacer por fuera de la norma que por dentro. Entonces ahí tenés un problema de base de todo lo que estamos hablando ahora. Si encima los valores que yo estoy diciendo son tan altos y la corrupción es muy endeble, vos tenés mucho, digamos, mucha dificultad para atacar. Con lo cual esto es lo que hay que hacer y por eso nosotros generamos Ahí, datos, tenés mucha información para saber. Nosotros, cuando generamos algún tipo de plusvalía, el caso de Villa Langostura, generamos un observatorio del valor del suelo. ¿Qué quiere decir? Que en Villa Langostura, mira, y ¿sabes? Voy a contar la historia de Villa Langostura, salgo un poquito de esto. ¿Saben por qué se hizo en Villa Langostura esto? Porque había una ordenanza de plusvalía y había un señor que tenía un terreno y quería hacer una estación de servicio. Entonces fue y pidió cambiar la normativa de residencial bajo a estación de servicio. Y dijo, bueno, pago plusvalía. ¿Sabe cuánto pagó de plusvalía? Una casa prefabricada. Fue tanto el escándalo, nosotros hicimos el cálculo y nos daba aproximadamente el cambio de normativa unos $125.000, que cambiaba el valor del suelo ahí. No, perdón, $550.000 cambiaba. ¿Y saben cuánto valía la casilla que dio por plusvalía? $20.000. Bueno, ¿saben cuál fue la primera plusvalía de la ciudad de Buenos Aires? El gobierno de Aníbal Ibarra, que no se enoje nadie. El shopping dot de Saavedra. Se usó por la ley de plusvalía o convenio urbanístico con plusvalía. ¿Sabe qué dio el DOT a cambio de... No está grabando, ¿no? eso, sí, está grabado. ¿Sabe lo que dio el DOT a cambio de que el Lo digo gobierno yo, nacional... creo que un jardín de infantes tenía que dar, ¿no? Sí, que no fue un jardín de infantes, fue una salita, Una pero tenía salida. que dar dio unas salitas para chicos de 4 y 5 años. Bueno, sí, con lo cual eso no es plusvalía, porque vos le cambiaste una zona industrial que no podía hacer un shopping, que no podía hacer los edificios que ven ahí enorme, y todo se cambió a cambio de la plusvalía de un jardín. Con lo cual a lo que voy con esto es, ahí hay mucho para hacer y obviamente que vos tenés que tener valores que te dejen esto. Dividido en la innovación es un caso donde tampoco se tienen los parámetros de cuánto se vendió el suelo, normativas de convenio urbanístico que tampoco se saben. O sea, esto al final del día debería ser transparente para que se pueda hacer. Yendo a la Ahí, pregunta, sí, sí, quería comentar algo. No, varias cosas, ¿no? Por un lado, eso que vos decías, que así como los que estudiamos derecho tributario vemos que cada 3 4 años en Argentina hay blanqueos en las obligaciones sí. fiscales, también a nivel urbanístico hay blanqueos. En la ciudad de Buenos Aires se votan leyes de blanqueos urbanísticos donde todas las obras en algún tipo de irregularidad o en infracción se pueden regularizar. Y Y otra te digo cosa, algo peor. Ni siquiera, perdón que te interrumpa. Te digo algo sí, peor. Ni sí, siquiera entra muchas por norma. Hay hasta una legislación que permite la regularización si no supera poner el 20% de la obra, con lo cual claro. el mercado trabaja con cierta irregularidad que sabe que se va a blanquear. Y ahí tenés un problema fuerte. Y otro tema es que no se asocia esto a la cuestión tributaria, a la cuestión económica. ¿Qué quiere decir? Bueno, queda lindo, son 30 pisos, 20, desarrolla Claro. vivienda. O sea, se lo separa de esto y en el fondo lo que se hace es no blanquear una cuestión económica que se está generando. Y lo otro que quería comentar, uniendo dos cosas, vos al principio hablaste mucho del tema de la densidad, de la importancia de la densidad, y ahí se ve mucho que en la provincia de Buenos Aires se está pasando a suelo urbano cosas que tienen cero densidad, con lo cual o que tienen muy baja densidad, con lo cual es un uso muy, muy irracional del suelo, hay como un derroche del suelo, que eso se ve en la provincia de Buenos Aires, en los countries, etcétera, como grandes extensiones de tierra con muy baja densidad, que eso es muy problemático para las infraestructuras, para todo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero ahí el problema es que vos estás pensando en la lógica de la eficiencia de infraestructura de servicios para la gente y el desarrollador está pensando en la lógica de cambiar suelo rural a suelo urbano. Claro, Con lo cual, si vos, o sea, a mí me gusta hablar del caso uruguayo, no quiero ser chupamelo de los uruguayos, pero Uruguay prohíbe los procesos de urbanización de suelo rural sin una ley madre. ¿Qué quiere decir? Vos no podés cambiar suelo urbano, rural urbano de a uno. Podés tener un plan de desarrollo, un plan estratégico, decir, quiero crecer por acá. Yo conozco un solo caso en Argentina y que es el ejemplo que es, uy, siempre me olvido,
Trenquelauquen fue el Estado y compró suelo rural y dijo, vamos a ir para allá. Y puso la infraestructura ahí. Con lo cual lo que genera es que el valor del suelo baja porque se unifica, ¿se entiende a lo que voy? Obviamente que hay Sí, diferencias urbanas, pero vos incorporaste el suelo rural desde el Estado, esa plusvalía se la queda al Estado que pone la infraestructura y con lo que capta plusvalía puede hacer vivienda. De hecho, Trenquelauquen es el único lugar del país que no tiene déficit habitacional y te sobra suelo. En un país donde suelo servido, porque suelo, digo, en Argentina suelo podría sobrar. eso, El tema es suelo urbano, suelo con infraestructura. Y por eso tenés tanto de niveles de precio, porque vos tenés suelo urbano, que es caro, $27, pero para una familia termina siendo barata, compra un terreno por $12.000 y tiene un lugar donde vivir. El tema que es un lugar donde vivir es sin agua, sin cloacas, con electricidad de baja calidad y demás. Y según la OMS, y hay muchos estudios, las familias que viven en lugares sin esa infraestructura viven 10 años menos que las familias que tienen esa infraestructura. claro. Con lo cual no es un tema menor ese crecimiento sin infraestructura. Pero lamentablemente es como dos mundos. El mundo que queremos que la infraestructura acompañe el desarrollo de las familias y el mundo de esta ganancia extraordinaria que se da por el suelo en Argentina sin regulaciones y eso permite obviamente una renta diferencial muy fuerte. Ujú, ujú. Bueno, ¿sigo un poquito? No sé si ¿Alguna alguien pregunta más? Sí, no sé, pero no. Dale, sigo un poquito que ahora viene más interesante. Bueno, acá, esto, esto es, perdón, el crecimiento de la mancha urbana obviamente no creció en Ciudad de Buenos Aires, además porque no puede crecer, pues ya está. Y en los partidos de la periferia creció 2 veces y demás, cómo va creciendo esa mancha urbana. Y después, fíjense esto que es bastante importante, nosotros hicimos un estudio en el 2026, lo que vamos a terminar en marzo de este año, comparando 2006 versus 2026 el valor del suelo. En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 20 años, el valor del suelo pasó de $982 promedio a $2.131 el metro cuadrado promedio. Fíjense la valorización que se dio. La otra vez me invitaron un grupo de desarrolladores inmobiliarios y una cámara que se llama CEREA, y empezaron a discutir entre ellos, y un economista hizo la cuenta rápido, yo no estoy seguro que esté bien o mal, que decía que era el mejor negocio si este dato es verdad, que quiere decir que daba más plata en dólares que meterla en el banco, que meterla en acciones, que meterla en plazo Ujú. fijo. En un terreno en la ciudad de Buenos Aires es un gran negocio por esta valorización que estamos hablando. No es lo mismo que el Gran Buenos Aires, que en 20 años casi no se valorizó, digamos, la... ¿Qué? Perdón. No se valorizó. Resto de la región metropolitana hubo una valorización bastante importante, sobre todo en el tercer cordón, y el total de la región metropolitana sin countries hubo una Ahí, valorización importante. Fíjense, variación del valor por metro cuadrado por zona, esto que estábamos diciendo antes, Ciudad de Buenos Aires un 117% en 20 años en dólares, Gran Buenos Aires un 12%, resto de la región 67%, y el total de la región sin countries el 47%. ¿Por qué Y haces acá están los valores. perdón, ¿por qué haces la diferencia con countries y sin countries? Porque nosotros tenemos un estudio específico de countries, entonces lo Ah, ok. sacamos del valor y claro. no está puesto acá, pero sacamos valores de precios en countries. Por eso lo ponemos sin country. Y no lo puse acá, pido disculpas. Porque las zonas de countries operarían como islas dentro de por ahí un territorio del conurbano en relación al valor de la tierra. Exactamente. Ahí, esto que yo decía antes, las externalidades positivas que trata de incorporar, hay una homogenización mayor del valor que en la ciudad abierta. La ciudad abierta tiene muchas más diferencias, que es mucho más difícil homogenizar porque tiene, no sé, una villa cerca, una zona inundable, un ferrocarril que te valoriza y demás. En cambio, el desarrollo inmobiliario de un barrio cerrado, y por eso hay más barrios cerrados, trata de homogenizar el precio entendiendo que es un solo producto. Y ese es uno de los fenómenos por qué creció tan fuertemente la demanda de barrios cerrados, y uno dice, qué barato que está, pero si uno lo analiza en función del entorno, no de barrios cerrados, el valor es mucho más alto, ¿se entiende eso? Bueno, acá está cómo es el valor promedio por municipio, obviamente que dentro de cada municipio hay también variaciones muy fuertes, pero el valor promedio de la Ciudad de Buenos Aires casi que duplica el valor del primer cordón y cómo va multiplicando estos valores en función de esta plusvalía y esta valorización diferencial que se da en cada terreno de la región metropolitana. Y fíjense, estos son isolíneas de valor. Yo dije que era geógrafo cuando empecé.
Esto es, yo hacía mapas de, cuando era geógrafo solo, mapas de valor de metros de las montañas, ¿vieron? Esto es lo mismo, pero en vez de con altura, con plata. Entonces lo que muestra son líneas de igual valor de plata, y fíjense que muestra la fuerte concentración del valor en el eje norte, obviamente, de la ciudad de Buenos Aires, con valores que superan los $5.000 el metro cuadrado, y como, fíjense lo que decíamos antes, las líneas de el ferrocarril en el oeste, en el sur, los ejes de transbordo, La Plata, el eje norte del área metropolitana, cómo tienen valorizaciones mayores que el resto. O sea, cómo el tema de la infraestructura, los servicios y demás, manteniendo obviamente correlación con el valor de estos bienes inmuebles. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos, venimos bien. Hicimos un estudio, ahora vamos a ver un poquito más. Esto lo publicamos creo que el martes pasado. Hicimos, con este estudio que veíamos de valor, agarramos el eje norte de la Ciudad de Buenos Aires y el eje sur. Y dijimos cuánto es el valor promedio en el eje norte y cuánto es el valor en el eje sur. Bueno, como teníamos la base del 2006 hasta ahora, la Ciudad de Buenos Aires, yo era quien hacía la base, después la ciudad lo dejó de hacer y lo hacíamos, en la Fundación de Ejido Urbano, teníamos el valor promedio de estos valores de los últimos 20 años. Fíjense, en el 2006, que fue cuando arrancamos el estudio, el valor más alto, el valor promedio en el norte era 3,4 veces más que en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que si un terreno en el sur valía $100, en el norte valía $340. Ese valor tendió a bajar y el valor más bajo fue en el 2015, que llegó a 1,5 veces ese valor. Ahí podemos tener varias teorías, algunas son los procesos de generación de políticas en el sur y demás, otros que se dieron fenómenos, digamos, de aumento de normativa urbana en el sur. Bueno, hay distintos fenómenos que explicarían esto, pero llegó al 2015. Claramente en el 2015 eso se corta y empieza nuevamente un proceso de diferenciación o de aumento del valor en el eje norte. Esto está incluido también de la construcción y de algunos otros fenómenos, pero lo que va aumentando sin llegar al 2006 es el proceso de valorización del eje norte sobre el eje sur, y llegamos en el último informe, que es el 2026, a 2,4 veces el eje norte sobre el eje sur. Fíjense cómo las políticas públicas, cómo todo lo que estamos hablando van a influir finalmente en esta distribución y estas relaciones que hay entre el norte y el sur. Si yo no genero infraestructura en el sur, si genero toda en el norte, si permito más permiso en el norte, si el código urbanístico le genera más atractividad al norte y demás, bueno, obviamente que estos valores van a cambiar, no son estáticos, sino que son dinámicos. Acá está el mapa, pensé que soy geógrafo, me gusta hacer mapas. Acá está 2006 del lado izquierdo, 2026 del lado derecho, cómo es el valor promedio de los barrios. Fíjense, digamos, cómo del 2006 al 2026 hubo una fuerte valorización del eje norte-norte, digamos, de los barrios más cerca de la General Paz, y cómo hubo un aumento muy fuerte en los últimos años, sobre todo del eje oeste o de la zona de valorización del oeste-norte, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar, digamos, toda esa zona, cómo aumentó su valor fuertemente y cómo la zona sur, si bien aumentó su valor, porque hay que decir que la zona sur aumentó, no llegó a aumentar, digamos, lo que aumentó en el eje norte de la ciudad. Y eso obviamente habla de esta distribución inequitativa que tiene la ciudad. Y acá tenemos el contramapa de este, y fíjense, hicimos un estudio superficie permisada total según barrios entre el 2014 y el 2023. Y fíjense, ahí se da fuertemente cuáles son los barrios donde se construyen y cuáles son los barrios donde se construye poco o nada. Bueno, y ahí obviamente tenés esta, digamos, la contracara de la valorización, es aquellos lugares que se vuelven más apetecibles para el desarrollo urbano contra aquellos lugares que cada vez no se construyen. Ejemplo, el barrio de La Boca, barrio donde vivo, casi no se construye desde hace años. Creo que en todo el barrio en este momento hay 2 edificios en construcción y era uno de los barrios donde históricamente había una dinámica constructiva bastante fuerte. Hoy en Barracas queda algo, pero sobre todo en el eje de Montes de Oca, Patricios, en la zona más norte de Barracas, y después no tenés mucho más de construcción. Y fíjense lo que termina pasando, o lo que es la contracara de estos valores, y esto estamos hablando ya de la Ciudad de Buenos Aires,
no lo estaba viendo y los perdí, espera que quiero verlos un poquito. Es la desigualdad territorial, y esto obviamente todos lo conocemos, pero está bueno tener datos lo más, eh, lo más promisorios posible, lo más actuales posible. Esto es el último, el arranco por la izquierda arriba. Los datos del censo 2022 muestran la densificación de la ciudad de Buenos Aires, y ahí claramente tenés un fuerte proceso de densificación en el eje norte y un descenso o una baja densificación en el eje sur. Sin embargo, la normativa, el Código Urbanístico del 2018 para acá, decía esto, pero terminó generando mayor capacidad constructiva en el eje norte. O sea, fíjense que las políticas urbanas muchas veces van a contracara de los diagnósticos. Los diagnósticos, si uno ve esto, diría, bueno, che, el norte tiene una densidad bastante alta, deberíamos bajar o congelar la densificación a la construcción o aminorar y tratar de promover la del sur. Sin embargo, se cambió, no sé si conocen lo que es la capacidad constructiva adicional, que se hizo una normativa que si vos construís en el sur, te permiten construir en el norte. Con lo cual, como el valor del suelo en el sur es 5 veces, en promedio vimos que era 2,5, pero algunos llegan hasta 5 veces que en las mejores zonas del norte, entonces alguien, por hacer un edificio, por tener un permiso de 1.000 metros en Lugano, puede construir 1.000 metros en Juan B. Justo y Santa Fe. Bueno, 1.000 por 1.000 en una diferencia de suelos como esto, con lo cual lo poco que se va a construir, por lo menos en la dinámica del pensamiento del burócrata, lo poco que se va a construir en el sur tiene que ver con que le podés transferir la capacidad constructiva al norte. Con lo cual, lo que vas a generar es que la densidad del norte va a aumentar porque ahí tenés efectiva capacidad constructiva versus la del sur, que hay que ver si se construye o no, pero independientemente de que se construya, va a aumentar si se hace bien, que es casi imposible, pero si se hace bien, vas a aumentar la misma proporción la densidad del sur que la densidad del norte, cuando el mapa te dice que obviamente tenés menor densidad en el sur que en el norte de la ciudad. Con lo cual ahí tenés un caso típico de que el mercado o las políticas de este mapa le gana a todos los demás mapas. Y ahí tenés un problema a la hora de generar políticas públicas. Ay, perdón. Tenemos una pregunta que me parece que Sí. a varios se les ocurrió, que es el tema Dale. de la pandemia, de la incidencia de la pandemia en los valores del suelo, porque bueno, todos tenemos la idea intuitiva que el valor del suelo bajó en la capital durante la pandemia, pero no sé eso si es real o qué evolución. No, no es real. No, no es real. Digo, yo voy a decir algo que va a sonar muy antiintuitivo y muy en contra de algunas cosas que capaz que hasta dije. La pandemia al final del día no afectó tanto todo lo que, o sea, esto de el centro no hay más nada, ¿viste? Esa cosa que se dice, que es verdad que el centro lo sufrió, pero si uno analiza, mira, nosotros, Tejido Urbano, tenemos oficina en el centro, y hoy me tocó ir a 3 oficinas y todas estaban llenas de gente. No digo que sea lo que prima, pero estamos volviendo un poquito, y quizás más lentamente, pero esta cosa de que el centro desaparece es una cosa que yo la pongo en duda, y yo creo que el centro se está reactivando a una tasa más rápida de lo que la política pública la ve. De hecho, esta política de no hay más oficinas, hagamos residencia, yo soy muy crítico porque yo, en los estudios que nosotros hicimos siempre, el centro tenía un proceso muy fuerte de residencialización complementaria a las oficinas. No es que no vivía nadie en el centro y ahora hay que vivir. El centro tiene una densidad bastante interesante de residencia. De hecho, histórica, en 1980 y 1990 se construyó un montón de residencias porque ahí había una crisis sí, de oficinas y muchos construyeron, pero uno en el centro ve un montón de oficinas, o sobre todo viejas oficinas que hoy el típico, no sé, contador que tenía un tres ambiente para trabajar. Yo eso soy en Mm. residencia. Y eso es antes de la pandemia, y con lo cual digo, lo que nosotros, lo que yo veo es que la pandemia no terminó de reconfigurar el mapa, sino obviamente generó como una parálisis, algunas reconfiguraciones, pero en términos generales la ciudad sigue teniendo una estructura bastante parecida. Obviamente, cuando uno analiza el transporte, demuestra que antes tenías 1,5 millones que iban al centro y hoy estás en, no sé, no hay datos últimos, pero cuestan 1.100.000, 900.000. No llegaste a tener ese pico que tenías antes. Y después sí lo que tenés es una estacionalidad mayor. Antes tenías la gente yendo los 5 días y hoy quizás tenés gente yendo 3 días, 2 días. O sea, cambió obviamente algunas cuestiones, pero yo creo que de a poquito vamos a ir como dejando esa parálisis de la pandemia y el centro y la estructura está. Y lo que sí, y eso es una de las críticas que hacen los constructores, es todos esperan que aumente más el suelo. O sea, el suelo no bajó, ni los inmuebles en la pandemia. O sea, del 2018 al 2026 te diría que los precios están equilibrados. De hecho, con el crédito hipotecario todos decían va a aumentar los precios y
los precios están más o menos un 10% arriba del 2020. No hubo ni se dispararon, pero tampoco decrecieron. Estamos más o menos en una curva pareja de valor del suelo. Y obviamente depende de zonas que son más atractivas y demás. Ujú. ¿Hay alguna pregunta más o sigo? Y ahí en el chat, a ver si... Sí, preguntan si la normativa vigente a ver, establece algún límite en temas de construcción, en el sentido de que cada quien puede edificar los pisos que desee solo porque sos No, dueño no. del terreno. Bueno, No, está muy bien la pregunta, lo pasé medio rápido, o no lo pasé directamente, que es, la zona C tiene una normativa urbana donde está bastante claro qué se puede hacer. De hecho, antes se utilizaba el FOT y el FOT, para los que no son arquitectos, el FOT es factor de ocupación total, es decir, la cantidad de metros cuadrados que puedes hacer, y el FOS es cuánto puedes pisar, toda ocupación del suelo, cuánto puedes pisar de ese suelo. Con lo cual, si vos tenías un terreno, tenías un FOT 3, el suelo tenía 1000 metros, podías construir 1000 por 3, o sea, 3000 metros, y si tenías una pisada del 60%, podías elevarlo, o sea, construir en el 60% y elevarlo hasta lo que te va esa normativa. Eso fue bastante criticado con el tiempo porque permitía algunas cuestiones que eran medio raras y se tendió, y el último código urbanístico, a lo que es un código más morfológico, es decir, alturas máximas para generar una ciudad más homogénea, porque uno de los temas que es un tema de debate urbano, pero es el tema de las medianías en Buenos Aires, edificios altos versus edificios chicos y demás. Y lo que intenta el nuevo código es generar zonas homogéneas. El problema es que las zonas homogéneas terminan como, a ver, por decir una, si vos tenés un barrio como La Boca de casas bajas, homogeneizás casas bajas. Si vos tenés en Recoleta de 30 parcelas, 15 edificios, lo que quiere es que los 15 se ocupen, con lo cual lo que tiende es a redensificar lo que está densificado, ¿se entiende? Pero vos tenés normativas. Lo que pasa es que, bueno, hay cierta laxitud y cierta interpretación de eso, sobre todo porque aumentó mucho la zona de interpretación, que son áreas especiales o áreas de patrimonio histórico. Entonces vos tenés en San Telmo edificios en áreas históricas de una densificación que yo creo que es mayor de la que correspondería, pero como depende del funcionario de turno que hace un análisis particular, queda mucho más, digamos, a la interpretación del burócrata. Entonces, vos ahí tenés algunas cuestiones que ponen en duda. Y después aparecen algunas morfologías medio raras que, la verdad, si uno investiga un poco más, encontraría que hay alguna laxitud de aprobación o demás, torres que a prima facie vos ves que hay un edificio de 30 pisos donde se podría hacer 11 y después se bueno, unificamos parcelas en algunos ahí, yo digo chinos, pero que la verdad es muy opaco el sistema de construcción en la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho, miren, yo trabajo en una fundación y tenemos charla con todo el mundo. Y una discusión que tuvimos con desarrolladores, con una cámara de desarrolladores hace menos de un año, cuando se estaba discutiendo el código, era, che, discutamos que sea transparente. Y la cámara decía, no, no queremos que sea transparente. O sea, porque parte del negocio de esa cámara era es que no sea transparente. que no sea transparente, y yo soy de los que digo que el negociado inmobiliario en la ciudad mata el negocio inmobiliario. Porque para ser negociado tenés que tener, por un lado, una espalda más grande, conocer al funcionario, todo un sistema que obviamente hay gente que lo tiene, pero dejás afuera un montón de gente que, o sea, al que hace edificio normalmente lo dejás afuera de la cancha. De hecho, un trámite de permiso de aprobación en la Ciudad de Buenos Aires tarda aproximadamente 14 meses o 16 meses. Si vos sos un arquitecto y presentás los planos y no conoces a nadie, tarda casi 2 años. Bueno, es un problema ahí. Bueno, en la dinámica económica de la Ciudad de Buenos Aires, que te tardan 2 años en aprobar un edificio y estás afuera de la cancha. Si vos sos amigo del poder y encima te tardan poco y encima te dan más metros, bueno, obviamente que tu rentabilidad en los números que estamos hablando es muy fuerte, pero no es para todos, digamos. Y es uno de los temas que nosotros somos muy críticos de que, y yo soy verdaderamente crítico, de que la ciudad hace años nunca transparentó el sistema de generación de permisos y hasta de permisos de no solo de construcción, sino de habilitaciones comerciales y todo ese tipo. Hay toda ahí una caja negra muy fuerte y que nadie se ocupa de transparentarla. Y que es Y acá, histórica, digo. unido a eso, hacen otra pregunta que también me parece que puede ser útil. Dice, en temas ambientales se emiten permisos de construcción en cualquier área y por cualquier cantidad de pisos, porque No, me bueno, parece que lo que ahí pasa, hay un...
ahí está bien la pregunta. En términos generales, la cuestión ambiental está saldada o sea, digo de lo residencial, ¿eh? Está saldada en la propia normativa. Quiere decir, cuando la normativa te dice, yo te permito edificios hasta 10.000 metros, se supone que eso ya, su impacto ambiental está inserto en la propia dinámica urbana. ¿Se entiende a lo que voy? Si vos tenés edificios que, no sé, el caso Santa María, lo que era la Ciudad Deportiva de Boca, tuvo que hacerse un impacto ambiental particular por las características propias de la zona que son no urbanas. El caso de Costa Salguero, de hecho, Costa Salguero se paró porque no estaba hecho el impacto ambiental. O sea, vos, los grandes emprendimientos que la ciudad tiene muy poco, porque en términos generales está construida. Bueno, Parque de la Innovación está flojito con los permisos ambientales. Parque de la Innovación está recontra flojo porque entró en la dinámica de la normativa urbana que no te. Porque lo que dice es, no hicimos 200.000 metros cuadrados, estamos haciendo de a 10.000, o sea, edificación por edificación, ¿se entiende a lo que voy? Entonces ahí no entra la dinámica ambiental. De hecho, nada, si uno ve solamente el mapa de congestión de la ciudad de Buenos Aires antes de la innovación, la zona más crítica era esa. De las 5 zonas más críticas, una era River y sin embargo se permitió esa densificación. La verdad que desde el punto de vista urbano, ambiental, está muy flojo de papeles, eso es claramente así. Pero obviamente le cerraba todos los números de lo otro, del suelo, densificación, zona de valorización, de construcción y demás. Claro. Bueno, sigo por acá un poquito. Fíjense, el contramapa de ese es el segundo que está en el centro, porcentaje de dólares con NBI por radio censal, 2022. Obviamente la zona donde menos se construye, donde menos densidad y demás, es la zona de más pobreza, con dos pobrezas bien estructuradas, la de los barrios populares o vida de emergencia, y lo que, fíjense, el macrocentro de la ciudad de Buenos Aires, que está bastante ocultado, invisibilizado, de todo lo que es la pobreza en la ciudad formal, de los pensiones, alojamientos, casas, la típica casa de conventillo o que se va a hacer algún día un edificio, pero mientras tanto se saca alguna locación o algún alquiler. Bueno, todo eso habla de las necesidades básicas insatisfechas en zonas donde generalmente no se ve. El tercer mapa, hogares con viviendas hechas precarias por radio censal. Acá lo mismo, fíjense el eje sur, lo fuerte que es. El de abajo, densidad de empleos totales. Ah, bueno, esto también es muy parecido al otro, pero esto es densidad de empleo, no de gente que vive. Porque otro tema que a veces confundimos en la ciudad de Buenos Aires es que decimos la ciudad de Buenos Aires, y ahora lo vamos a ver un poquito, tiene 3 millones de habitantes y no cambió la cantidad de habitantes. Bueno, es una ciudad en crisis. No, tiene 3 millones de habitantes y tiene 3 millones de empleo, con lo cual lo que hay que superponer son los dos mapas, el de arriba y el de abajo, ¿se entiende eso? Sin embargo, Mm. si ponemos el de arriba y el de abajo, nos da que las zonas más densas en población también son las más densas en economía. Entonces tenemos un doble problema ahí, porque es una ciudad que por un lado está bueno que tenga mixtura de uso residencial y económico, pero por otro lado se superponen las dos cuestiones. Entonces, las zonas de déficit son las zonas que tienen déficit de economía y déficit residencial. Este es muy interesante y fíjense cómo se va correlacionando con los otros mapas. Población de 25 años o más con nivel universitario completo. Bueno, esto obviamente que va de la mano. Los que tienen universitario completo viven en Caballito o en el eje norte. Entonces ahí obviamente la segregación económica está acompañada de una segregación también socioeconómica y educativa. Yo vivo en el barrio de La Boca y solamente 3 de cada 100 personas tenemos el universitario terminado. De hecho, los que viven en La Boca y se reciben ganan un poquito de plata y se me van del barrio. Entonces, eso también obviamente va generando, y sí, pero no es un tema menor, digo, no es Sí, un sí, tema menor sí. la segregación del conocimiento, porque cuando empezamos a ver esto de las ciudades económicas, la gente vive con los pies, bueno, el que tiene más conocimiento y la producción de conocimiento se da obviamente en las zonas más valorizadas, y eso al final del día se refleja en el mapa educativo también. Y la población con cobertura de salud obviamente da la misma cara, hospitales públicos en la zona sur, y el resto tiene otro sistema de repago. Con lo cual la desigualdad territorial no es solamente una desigualdad económica o de residencial, sino es una desigualdad cruzada por toda la cuestión socioeconómica de la población. Y acá un tema que me encanta dar y que tiene que ver con todo lo que estamos dando, es que esto se da en un proceso de transformación y de transición demográfica increíble que está viviendo la ciudad de Buenos Aires. Y a ver si tengo, esperen que me voy a ir de acá un cachito, ahora vuelvo.
Fíjense, este dato es tremendo, no digo que bueno ni malo, es tremendo. El 40% de los porteños viven solos. Sí, sí. El 40%, no, no, perdón, el 40% de los porteños no, ¿eh? El 20% de los porteños. El 40% de los hogares porteños, o sea, de las casas, cuando abrís la llave, son hogares unipersonales. O sea, fíjense la transformación que se dio en la ciudad de Buenos Aires. 1960 había 3 millones de habitantes. 2022, 3.100.000 habitantes. O sea, en 60 años aumentamos 100.000 habitantes. Sin embargo, se construyen 2 millones de metros cuadrados por año. Bueno, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó es que cambió completamente la composición de los hogares en la ciudad de Buenos Aires. Solo se entiende esta transformación si entendemos la transformación de los hogares de la ciudad de Buenos Aires. Y esa transformación se da básicamente, primero porque en 1980 el promedio de personas por hogar era 4,4, o sea, si uno, la famosa familia papá, mamá, hijo, hija, digámoslo, Mafalda con Felipe, era la familia tipo. Bueno, hoy la familia tipo de la ciudad de Buenos Aires es una persona sola. Esa es la familia tipo de la ciudad de Buenos Aires. El promedio da 1,9, con lo cual da lo que dice acá, el 28% es dos miembros, lo que se llama hogares monoparentales. Mamá separada con la hija, papá separado con uno de los hijos. Y fíjese, con 3 miembros tenemos el 15% y con 4 miembros, o sea, 4 personas por hogar, solo el 11% de los porteños. Esa transformación, esa dinámica poblacional está poco estudiada y poco profundizada a la hora de entender la dinámica urbana. Porque si no, no se puede entender este crecimiento, y ahora sí vuelvo para atrás. Fíjense, en los últimos 20 años, 2001, 2022, aumentó la población el 11% y aumentó los hogares el 37%. Y las viviendas particulares ocupadas aumentó un 37, casi un 38%. O sea que la población aumentó 3 veces menos que los hogares. ¿Se entiende eso? O sea, ¿se entiende esa dinámica? Y acá y es hasta antiintuitivo. Nosotros hicimos algún estudio y en 1990, ¿saben cuántos metros cuadrados formales usaba cada porteño? Qué dato nerd, ¿eh? Me paso de nerd con estas preguntas, pero discúlpenme. ¿Saben? Sin contar los barrios populares en la vida, ¿saben cada porteño en promedio cuántos metros cuadrados usábamos? No. Menos de 20 metros cuadrados privados. O sea, si vos miras tu departamento, lo privado, cada porteño, en promedio, obviamente que el promedio siempre los enanos se ahogan, como se dice, pero en promedio cada porteño usaba 20 metros cuadrados. ¿Saben cuánto usa cada porteño en promedio ahora? Y el Y doble. era Arriba de 60 metros cuadrados. claro. Y eso, y siempre hablamos de la crisis habitacional, que la hay, porque el- lo que pasó fue un fuerte proceso de inquilización en la ciudad de Buenos Aires, casi el 40% de los porteños alquilan, o sea, ese proceso se dio, pero desde el punto de vista, si vos tomás el dato duro que estamos hablando de cantidad de personas y de metros cuadrados, hoy vivimos más holgado, por decirlo de alguna manera, que hace 50 años. Yo siempre doy el caso, que se enoja, pero el de mi mamá. Vivíamos mis 3 hermanos, mi papá y mi mamá, en un departamento de 90 metros cuadrados. Papá falleció, los 3 hermanos nos fuimos, nos casamos, nos fuimos, y mi mamá sigue viviendo en el mismo departamento que vivió toda la vida, de 90 metros cuadrados. Ella consumía antes menos de 20 metros cuadrados, hoy consume 90 metros cuadrados. Si uno hace lo que yo hago con mi mamá y lo lleva al conjunto urbano, te va a dar algo muy parecido. Y sobre todo, un tema que sacamos un informe hace poquito, con bastante crítica de todos lados, se duplicó la tasa de divorcios en la ciudad de Buenos Aires y eso obviamente también aumenta la Yo lo cantidad de leí, personas. ese Sí, informe lo sí, se armó un lío leí, bárbaro, pero pero bueno, me pareció que era una explicación lógica, o sea, necesitas otra vivienda. sí, pero Claro. es así, digamos, los datos muestran eso. Tampoco es que todo el fenómeno se cierra en eso. Y después la crítica que tuvimos es, no tienen en cuenta la cantidad de departamentos vacíos. Sí, de hecho, era un informe previo que es este que le estoy mostrando, que es mucho de lo que se construyó en la ciudad de Buenos Aires está atado a lo que es la construcción por la renta que da la ciudad de Buenos Aires, y hay distintos estudios respecto a cuántos están vacíos. Obviamente, si vos
la gente se divorcia, pero se construye más, tampoco tendría problema. Pero lo que sí hay un gasto de familia cada vez más grande en la habitacionalidad. ¿Se entiende eso? Entonces, Claro, nada, es de distintas maneras de ver el problema. sí. Bueno, sigo un poquito con esto. Variación de la población. Fíjense esto que interesante demostrar. Habíamos visto qué barrio se construía más, que está por ahí atrás el mapa, se acuerda más o menos. Y fíjense dónde cambió más dónde varió más la población. Donde más varió la población fue en los barrios, en la comuna del sur de Flores, en la de Lugano y la del centro. ¿Por qué será eso? Si no se construyó nada. Si los permisos me dicen que ahí no hubo construcción. ¿Qué pacho? Claro, aumentó la población sin aumentar la vivienda, ¿no? Bueno, vivienda aumentó, pero ¿qué vivienda se hizo? La que no está registrada. La ciudad de Claro. Buenos Aires tiene un fuerte proceso de crecimiento en los barrios informales que explican el crecimiento de la población en la ciudad de Buenos Aires. Si vos les escindís la población en villas y barrios populares, la población de la ciudad de Buenos Aires decreció. Lo que pasa que lo que te da el aumento en números, digamos, de población, y por eso te da el centro esto de 20%, porque es la Villa 31, que así obviamente tuvo un proceso de urbanización muy fuerte, la 1114 en la comuna de Flores y la Villa 20 en la comuna de Lugano. Y ahora paso rápido esto. Ahí yo te digo que trabajo en barrios populares. Los Sí, últimos números son más o menos de 300.000 habitantes en total, sumado todos los barrios populares, pero probablemente esté infracalculado, porque cuando se hizo el censo, los censistas directamente no entraron a los barrios populares en el último censo. O bueno, sea, nosotros va hicimos, ojo. me Y, adelanto un poquito, dale, perdón. Dale, sí, dale, dale. y No, después los números de Renavap también, o sea, pareciera que yo diría que había un poco más de gente que el número oficial en los barrios populares. bueno, nosotros, yo creo más o menos lo mismo, me adelanto un poquito. Hicimos un estudio de densificación de la informalidad y lo que tomamos fue, hicimos un convenio con una universidad de Alemania, que no me acuerdo el nombre, pido disculpas, donde lo que hicieron ellos es un relevamiento con drones y con imagen satelital de lo construido en los barrios populares. Esto, nada, sacamos el informe, la verdad que no tuvo mucho éxito, pero no importa, está bueno. Y lo que te muestra es que, fíjense, en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires hay 4,8 millones de metros cuadrados edificados donde reside el 5% de la población porteña y el 2% de la superficie edificada. Ocupación promedio de 26 metros cuadrados por habitante y la densificación vertical, la construcción promedio de 3 pisos edificados. Fíjense que si uno analiza los datos del censo, más alguna extrapolación, más la densificación constructiva, lo que te muestra es que el verdadero proceso de densificación de la ciudad de Buenos Aires se está produciendo al interior de los barrios populares. Ujú. Y eso obviamente no está visibilizado en los permisos de construcción que estábamos viendo antes, y sí, obviamente, en el censo. Y acá por eso te muestra esto del aumento que vos contabas recién, el aumento censal de la población, donde te da aproximadamente unos 300.000 habitantes que viven en los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires, con un aumento del 13% de población versus un aumento de, sacando los barrios populares, del 3% en el resto de los barrios. Y acá, bueno, está todo el proceso, esto lo paso rápido, pero está el proceso de densificación que está teniendo hoy los barrios populares o villas en la ciudad de Buenos Aires. Sí, donde también hay inquilinización en los barrios populares, No, que eso, bueno, ese tema que, gracias por decirlo, la ciudad de Buenos Aires tiene un 40% de inquilinos promedio. En la Villa 31, los estudios que hay, que son pocos, te muestran que hay hasta un 70% de inquilinización. Hoy la Villa 31 es el lugar más inquilинizado de la ciudad de Buenos Aires. Ahí es toda una discusión para dar que nadie quiere dar. Solamente pongo algún dato, datos de NER también. Un blog en la 31 está dando una renta de 20 millones de pesos promedio mensual, con lo cual ahí tenés, digamos, números bastante altos. Una cama acá en La Boca, mi verdulero paga 500.000 pesos por una cama compartida con 3 personas más, con lo cual una pieza en la villa acá atrás en La Boca paga 2 millones de pesos la pieza. Fíjense los números que estamos hablando de la informalidad y la vivienda en estos barrios populares, que por este proceso que se está dando tiene una inclinación mucho más fuerte que la ciudad formal. Y no tiene ningún tipo de protección, diría que no tiene protección esa gente, el pibe este no paga y al día siguiente le ponen la bolsita afuera y perdió, digamos. Con lo cual, nada, este proceso que no nombré, obviamente que está muy atado. Cierro con esto.
bueno, lo paso rapidísimo esto. No quise centrarme en Buenos Aires, quise tomar otros ejemplos. 3 de febrero cobra plusvalía, que es lo que hizo ahí. Hasta el año 2018, toda la normativa de aumento de capacidad constructiva salía por excepción a la norma. El intendente no quiso más excepción a la norma y lo que hizo fue una ley de plusvalía. Dio mayor capacidad constructiva, pero cada edificio tiene que pagar, digamos, la diferencia de plusvalía. Eso hizo que en el municipio de 3 de febrero se multiplicó por 5 las obras públicas y la recaudación, porque tiene un programa específico para obra pública. Esperen que me voy para atrás. Acá está todo el sistema, entonces los dejo, como hizo un sistema de captación de plusvalía muy fuerte y el Fondo de Desarrollo Urbano de 3 de febrero, la verdad que es un fondo bastante fuerte, captando plusvalía de edificios que ya tenía, digamos, el perfil de edificación, pero era solamente por excepción. Y obviamente la excepción a la norma del Consejo Deliberante antes del 2018 no quedaba nada para el erario público, no digo para el privado, pero no queda nada para el erario público. El caso de Trenquelau, que lo mencioné, pero es un ejemplo muy, pero muy bueno de iniciativa pública, donde el Estado compró el suelo rural a ese dólar y después fue haciendo todo el proceso de urbanización que le permitió captar esa plusvalía y subvencionar cruzadamente la plusvalía. Quiere decir, hay terrenos que lo vende a precio de mercado, hay terrenos que lo vende subsidiado, entonces todas las familias logran tener un terreno en función de ese proceso de urbanización. Tranquilo, ok. Y después, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ordenanza, una ley de plusvalía que se aplica por zona y demás. Tiene un fondo para el desarrollo urbano. Nosotros hicimos un estudio en tejido urbano de ese fondo. Acá está la metodología, que es lo que estuvimos viendo, cómo se cuantifica. Este es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Se toma cuál era la capacidad constructiva anterior, cuál es eh, la capacidad nueva, cuál es la alícuota. No todos pagan la misma alícuota, quiere decir, a algunos se le cobra el 50%, otros el 35%, según la zona de promoción o no promoción de eso, y finalmente se generó un fondo. Acá se puede pagar en especies o en plata, esto se puede hacer un jardín de infantes o pagarlo, pero por lo menos hay una unidad de captación. Hay un fondo, hay un fondo de desarrollo urbano, que lo que dice el fondo es promover la equidad urbana, guiar territorialmente el desarrollo urbano, financiar proyectos de beneficio, la sostenibilidad del ciclo de desarrollo urbano. Y acá nosotros hicimos como una cuenta que es la siguiente, porque ¿en qué se gastó el fondo? Esto no lo vean todavía, pero lo dejo acá. ¿En qué se gastó el fondo? Básicamente se gastó la parte más grande en el Metrobús de La Boca, los Metrobuses de la Ciudad de Buenos Aires, y en arreglar la plaza del Recero en Mataderos. Con lo cual lo que nosotros decimos es que el Fondo de Desarrollo, que es, o sea, la plusvalía hay que entenderla como un stock, no es un flujo de tributario, no es una tasa, es algo que recaudás de manera excepcional, porque de manera excepcional le diste ese suelo, ese aire al privado. Con lo cual lo tenés que ver como un fondo específico y no para gastos corrientes o gastos de lo que ibas a hacer. Entonces, la cuenta que hicimos nosotros es qué hubiera pasado si se hubiera subsidiado una tasa, es decir, si se hubiera financiado un subsidio a la tasa. Y lo que te muestra eso, acá hay dos ejemplos, es que subsidiando la tasa vos podías haber hecho más de 20.000 viviendas con crédito hipotecario subsidiado en la ciudad de Buenos Aires, donde pasás del alquiler al crédito hipotecario. ¿Se entiende eso? O sea que, nada, se puede hacer mil juegos, pero nosotros el juego que hicimos es, si vos lo llevas para el problema habitacional y hacer vivienda en la zona sur, vos podías haber cambiado el foco del gasto, que el gasto, de hecho, el Metrobús de La Boca estaba en el presupuesto, con lo cual, ¿para qué gastaste un presupuesto que tenías? Al final lo que hiciste fue transferir dinero. El otro día lo hablé con un funcionario público y ahí hay una discusión más fuerte que me dijo, bueno, al final del día, gastos son gastos. Bueno, yo creo que no, que si vos tenés un ingreso extraordinario, tenés que tener un gasto extraordinario, pero bueno, esa discusión quizás a mí me supera. Pero la intenté tener con un funcionario y me respondió eso, simplemente como anécdota. Y bueno, y si quieren cierro con algo muy rapidito, que es Barrio Parque Donado Holber, que ahí como funcionario me tocó disipar y me parece que para no ser bajón fue algo que resultó creo que bastante bien y es una zona, no sé los que conocen la zona de Urquiza, la autopista panamericana tenía que llegar hasta Lanús, de hecho pasaba toda la ciudad de Buenos Aires, era la autopista central número 3, la EXAU 3,
Al final, los militares expropiaron un montón, pero no llegaron a expropiar todo. Quedó la zona 6, que es la zona de saber, donde hay un parque lineal. La zona 5, que es esta zona que vamos a hablar ahora, que cuando llegamos, cuando me tocó a mí ser funcionario, había 600 personas que era una villa de emergencia o un barrio, no había barrio popular todavía, pero era una villa que había 600 familias. El gobierno en un momento quiso hacer un desarrollo inmobiliario, de hecho todos los gobiernos habían planificado desarrollos inmobiliarios ahí. El área en ese momento, Facundo Di Filippo era legislador, desprendió a esa gente, se llegó a una ley que permitía el desarrollo inmobiliario, pero teniendo en cuenta que la gente que estaba ocupando ahí iba a ser beneficiaria de la traza, es decir, no eran ocupantes, sino que era gente que se le daba, que tenían derechos. Bueno, lo que se hizo ahí fue un trabajo de uso del suelo, o sea, de captación del estado de la plusvalía, con lo cual los terrenos que estaban ahí se subastaron a precio de mercado, permitió captar esa plusvalía totalmente, o sea, el Estado captó el 100% de la plusvalía a precio de mercado y toda la innovación. Los precios de venta fueron un cuarto del precio de mercado, o sea, dicho por el propio gobierno en sus balances, acá se vendió a precio de mercado, con lo cual lo que se permitió es que esa plata se utilizara nuevamente para los beneficiarios, o sea que con la venta de suelo, lo hago muy rápido, cuento muy rápido esto, se hicieron 600 viviendas para las familias que estaban ahí, y como el suelo, ya vimos los valores que tiene, es muy alto, con la recaudación de esa venta de suelo se permitió hacer 600 viviendas, la escuela más grande que se hizo en los últimos 20 años en la ciudad de Buenos Aires, el CGP más grande que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, dos túneles de Zapitos, o sea, se hizo un montón de infraestructura urbana con la venta de el 60% del suelo, el 40% se hizo vivienda social y plazas. Lo que digo es, el suelo bien administrado es un activo y no es un pasivo, y muchas veces los gobiernos dicen, tengo pasivos, y la verdad que nosotros decimos que hay un activo, acá está las subastas, cómo se hicieron, cómo se marcó el suelo para tener la venta, y acá, bueno, se hizo el estudio de cuál era el valor y cómo fue aumentando el valor, con lo cual cada subasta iba captando el valor y se iba vendiendo a precio más elevado, porque era lo que permitía el desarrollo de la traza. Finalmente, esa traza que tenía un valor de externalidad negativa, terminó siendo la externalidad positiva más alta del barrio. Y bueno, y acá está, digamos, estos son edificios de vivienda social o soluciones habitacionales. Estas son soluciones hechas por el Estado, con lo cual también se hizo soluciones de alta calidad para la gente. La gente tenía que pagar un crédito, voy al ejemplo este, pagó un crédito que era más o menos $40.000, y hoy esa propiedad la puede vender si quiere, si cancela la deuda obviamente, a $180.000, con lo cual la gente que era ocupante terminó pagando un crédito y captó la plusvalía, o sea, la plusvalía la captó. Por eso cuando se habla de gentrificación yo soy bastante crítico por el concepto, pero también porque a veces no solamente que lo expulsás, sino que le das valor, porque en el caso de la gentrificación era de alquileres, acá le generaste propiedad, con lo cual hay una discusión distinta. Y esto es la sede de la Comuna 12, la escuela que les contaba, los parques que les contaba, la comisaría. Esto es vivienda hecha por el privado, y esto es del lado izquierdo vivienda privada y del lado derecho vivienda pública, con lo cual la vivienda pública, más allá de que yo creo que tiene que ser de calidad, porque la vivienda social no tiene por qué ser peor que la vivienda de mercado, se hizo vivienda sin tener en cuenta si era social o de mercado, era vivienda para que gente que viva, y punto, y terminó siendo obviamente coexistente con el entorno, o sea, no se generó ninguna externalidad negativa. De hecho, la vivienda social terminó siendo parte de la externalidad positiva de ese barrio. Bueno, eso obviamente es un proceso más largo de explicar, pero quería darlo como resumen de que no siempre todo es externalidad negativa, sino que el Estado puede trabajar en generar externalidad positiva también con condiciones que previamente eran externalidades negativas. No sé si se entendió, si fui claro, pero Sí. bueno, Sí, 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 sí. faltando 6 minutos, solo acepto preguntas. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, un gusto y un placer. Bueno, Gracias. no, muchas gracias a vos y la verdad que excelente la charla con todos los datos y el conocimiento y la profundidad que tenés. Yo la verdad aprendí muchísimo, aprendí un montón de cosas que no, que no sabía. Aprendí muchísimo y más, como explicaste vos, todos los recursos y desde el punto de vista del derecho tributario, el tema de la captación de la plusvalía, la cantidad de riqueza que se está dejando de captar y Es cómo se podría iniciar.
formar la ciudad captando eso, ¿no? Déjame decir un temita que siempre me olvido. Se habla mucho de Puerto Madero y en términos generales hay una defensa de Puerto Madero como un gran cambio y demás cosas que yo creo que está bien esa defensa, pero si uno analiza de la óptica que di la clase hoy, Puerto Madero fue una gran oportunidad perdida de captar ese suelo que era público. Yo hice una cuenta con la captación de ese suelo, se podía haber urbanizado la mitad de las villas de la ciudad de Buenos Aires, se podía haber hecho vivienda social para 40.000 familias. O sea, la- el traspaso de fondos públicos de plusvalía al sector privado en Puerto Madero fue muy, pero muy fuerte. Y no tener en cuenta esta política de plusvalía, obviamente que generó esto, digamos, un buen proceso de desarrollo urbano, pero sin la captación que podía haber tenido y el reequilibrio urbano que se puede haber generado con tierra pública, como usted recién en 3 que es posible, no es que es en la teoría, en la práctica se puede hacer este tipo de operaciones. Y cuento que nos fue bien en Exau 3, pero también la propia política dijo, che, buenísimo lo que hicieron, pero todos afuera y nunca más se hizo ningún caso parecido a Donado Holber, con lo cual nada, fue una política buena para mí, porque me parece que mostró que es posible, pero a la vez la propia política logró que ni se habla, o sea, nunca fue mostrado por la política como un caso de éxito. Claro. O sea, la privatización de la plusvalía es lo que nos hablaste hoy, ¿no? Como, No, bueno, es que el gran problema de la ciudad es que la plusvalía se genera y como, digamos, salgo si vamos a Rosario, el Puerto Rosario. Qué bueno que el desarrollo llega a coso. Bueno, vos generaste un edificio de 30 pisos, ahí generaste plusvalía, pero no se habla de eso. Entonces, me parece que el tema central es que cuando vos generás esa normativa, generás un montón de valor. Se lo puede crear el privado, lo puedes compartir o se puede crear el Estado. Lo que no puedes negar es que se generó valor. O sea, yo claro, arrancaría por esa discusión primero. Cada vez que hacemos un edificio, generamos nueva normativa, hacemos un subte nuevo, hacemos una obra en la ciudad, se generan nuevos valores. Podés captarlo, no podés captarlo, hay instrumentos para captarlo, a veces más difícil, más fácil, pero lo que no podemos decir y lo que yo me niego a aceptar es que no se haya creado valor. Esto en la innovación fue para que las universidades estén todas juntas. Mentira, creaste valor, mano. O sea, seamos de frente. De hecho, nosotros en Exau 3, este ejemplo, decíamos, acá estamos creando valor. A este valor, y poníamos el valor base, el valor de mercado, y decíamos, estamos creando valor. Y no vendemos todo juntos porque creemos que cada valor tiene que ser incorporado a la plusvalía para la ciudad. ¿Se Pero, entiende? Sí. Pero además yo desde el punto de vista impositivo también lo que veo es que, y vuelvo al ejemplo de mi barrio, que es lo que conozco, ¿no? De tener caserones gigantes, a de golpe tener edificios, a donde el intendente cobra no solamente la tasa de seguridad, la tasa del impuesto inmobiliario, sino la tasa por las cocheras. Entonces, una persona que vive en un departamento de 20, no sé, 30 metros cuadrados paga el doble de tasa que una persona que vive en una casa de 120 metros cuadrados, 130 metros cuadrados y tiene no un garage, tiene cinco porque había lugar para eso. Y el negocio está, por un lado lo tiene el municipio, por el otro lado la constructora, pero al final de la cuenta, después de todo esto, te das, o sea, caes que el perjudicado es el ciudadano. Bueno. Y el ciudadano en este caso concreto que vive en ese departamento de 30 metros cuadrados, que además también, como vos decís, en la provincia también un poco está pasando esto, que son departamentos chicos a donde viven gente joven, eh, que la mayoría por ahí sí tiene movilidad y es una sola persona en un departamento. Con lo cual es como que desde el punto de vista del negocio es un negocio para las dos partes, menos para el ciudadano. ¿Tá? Y yo lo que marco es que cuando vos le generás o sea, cuando vos generás normativa nueva o nuevas inversiones, estás transfiriendo, o sea, generás un montón de valor. Las ciudades son ricas, o sea, vos vivís en ciudades que, te doy el ejemplo, ayer hablamos sobre otro tema, en Retiro, ¿no? Las tierras de la 31, viste que viene un chico que se llama Briones que dice, los corremos a todos, bueno, esa cosa, bueno, en verdad tiene valor. Lo que nosotros decimos es, podrías haber hecho algo de generar valor para que sea sustentable la 31. ¿Se entiende lo que voy? O sea, vos teniendo claro. terrenos ferroviarios de Retiro. Podría entrar a un juego donde vos generás clase media. O sea, la ciudad, el problema de esto es que al final del día se piensa solamente en la construcción para las zonas más ricas y sacar privadamente la mayor plusvalía, y el resto a los barrios populares. O sea, es una ciudad que se va, esto es la ciudad dual que se habla mucho, al final del día es lo único que predomina. Nosotros estamos diciendo, y el caso de Exau 3 lo demuestra, que vos podés hacer una ciudad mucho más integrada, teniendo instrumentos que pueden reequilibrar la ciudad. Y esos instrumentos existen, la ciudad va y viene con los instrumentos, digamos,
según quien venga le pone más énfasis o menos énfasis, pero tiene instrumentos que podría reequilibrar un poco esto que también es algo que hay que decir. La ciudad tiene fuertes inversiones inmobiliarias. De hecho, Irsa en Isla de Marchi, no, perdón, en Santa María, la ciudad deportiva de Boca, ahí está pensando un desarrollo fuertísimo y sin embargo no genera mucho plusvalor a la ciudad. Y también esto está pensado para un sector socioeconómico alto, con lo cual la ciudad se piensa desde el punto de vista de esto que estamos hablando cada vez más dual. Y nosotros decimos que la plusvalía justamente lo que puede permitir, por eso parte de la charla de la redistribución y demás de la ciudad, que hay mecanismos que te permitían redistribuir. La tasa y demás son mecanismos que sobre lo que vos ya tenés la riqueza. Acá es la creación de riqueza y cómo redistribuir para que sea más equilibrada la ciudad. Exacto. Me permitís mi última? Obvio. Sí. Yo soy de Paraná, soy tributarista, pero también tengo una maestría en Derecho Ambiental, así que estoy conjugando un poco los conocimientos Ahí. tuyos y los míos. La verdad es que me quedo con un sabor amargo, a pesar de la riqueza de tu charla. Y el sabor amargo viene de la mano de confrontar. Porque bueno, uno ya lo sabe, pero lamentablemente a veces hay que recordarlo, esta realidad que es la cuestión de la normativa urbana, ¿no? Códigos urbanos que se interpretan por el funcionario de turno, lo cual como abogados sabemos cuánto de ilegítimo tiene. Exactamente. Y por otro lado, una plusvalía que estuvo sobre el tapete todo el tiempo en tu charla, que en realidad no es que no se cobra, sí se cobra, pero va a manos privadas de los funcionarios de turno. Entonces, todo eso que ya sabemos que sucede, digo, ¿cuándo se empieza a investigar? Porque acá hay mucho delito en el medio. Y entonces, si seguimos sin planificación urbana, es porque hay quienes se benefician de que no haya planificación urbana. Y si seguimos sin recoger los frutos de una plusvalía o de una organización como debería ser una organización urbana, digamos, de primer mundo, es porque hay gente que se beneficia de eso, a pesar de que a lo largo del tiempo eso siempre, por supuesto, va en contra de todos. Lamento decirlo porque, bueno, lo sufrimos en No, todas está las bien, no, ciudades, no. no es Buenos Aires la única ciudad que No. tiene este inconveniente, pero lamentablemente, digo, no hay nadie que le ponga, como vos dijiste, el cascabel al gato. Yo afirmo todo lo que voy a decir y lo suscribo. Lo que digo es, no me quiero quedar en la queja, hay que seguir insistiendo en que hay una oportunidad de desarrollo a partir de este tipo de políticas. Y sí, sabiendo de que estamos perdiendo 20-0 el partido, pero, digamos, ponerlo arriba de la mesa, esto, no sé, a mí me toca Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Cada vez que escucho Puerto Madero digo, che, perdón, ¿cuánto se captó de plusvalía? Y bueno, listo. Por lo menos que no sea impune. O sea, ¿qué quiere decir? Hubo una Claro. transferencia muy fuerte de bienes públicos a bienes privados, porque el aire también es público. O sea, de hecho, justamente, lo único que es público es el aire que lo privatiza uno con eso. Que no digo ni que está bien ni que está mal, lo que digo, eso tiene un valor. Y si das el valor al privado, tenés que ponerlo de cara a la sociedad, no decir, qué bueno Puerto Madero porque permite pasear a los turistas. No, bueno, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es toda esta operación. Por eso, y por eso muestro Exau 3, hay casos donde el Estado captó plusvalía y hay varios casos, no es el único, digamos. Entonces, yo creo que estamos mal en esto, pero lo peor es hay mucha gente que ni siquiera lo ve, ¿se entiende lo que voy? O sea, yo hablo de corrupción urbana sin decir que hay corruptos desde el punto de vista jurídico, pero corrupción urbana porque se produce un fenómeno donde la sociedad pierde en función de alguien que gana de manera que no está clara, ¿se entiende eso? Y bueno, me parece que, y sobre todo en una docencia como estamos dando hoy, es poner el tema arriba de la mesa, con lo Claro. amargo que es, obviamente, porque Ujú. hubo transferencias muy fuertes, pero sí entendiendo que en algún momento tiene que darse vuelta y tiene que ser un proceso. Mira, la Angostura es un proceso donde hay mucho negocio inmobiliario, mucho negociado inmobiliario había con los papeles. Hace 2 años que no hay ninguna excepción. O sea, imagínate, digo, hay un señor que se llama Pierre, no sé si le suena, compró 200 hectáreas Sí, de bosque rojo, el 90% era rojo, presentó un plan para pasar del 90 sí. rojo al 9 verde, la provincia se lo autorizó, Ujú. imagínate la ley de bosque, y fueron los concejales de Villa Langostura, que son encima concejales normales, o sea, gente
que vive, que no es de la política, porque son partidos vecinalistas, le dijo, no, mire, usted tiene que pagar todo esto de plusvalía, le da 190 millones de dólares. Bueno, yo me quedo contento con eso medio lleno, porque obviamente que ese señor llamado Pierri quería hacer un barrio de 200 hectáreas en Villa Langostura sin pagar nada o pagando por abajo de la mesa a dos o tres. Bueno, eso se le cortó en Villa Langostura, no es menor. Lo que digo es, hay que hacer más de esos para que no quedarnos con el sabor amargo, que es muy fuerte, porque la Argentina está creciendo con esta expansión urbana de captación privada de plusvalía. Claro. Gracias. Sí, Muchísimas ahí, gracias. ¿No? de lo que acabas de decir, lo último, porque ya son más de las 8, eh, tal vez alguna legislación nacional podría ayudar en esto, porque después en cada pueblo, en cada ciudad, cada cual, ¿no? Es muy difícil de Sí, mira, controlar eso. yo te digo al revés. Uno de los grandes problemas de la política del suelo, por ejemplo, los barrios populares, NAVAP, es que la nación no tiene incumbencia. Lo Claro. que deberíamos hacer es al revés, decir, che, debe haber, o sea, esto de planes nacionales de vivienda. Bueno, la nación pone la vivienda y vos te quedás con la plusvalía. Entonces, debería haber como un observatorio, hasta puede ser de la UBA, digamos, donde dice, che, a Sí. ver, cuánto, o sea, yo creo que lo primero que, antes de que está bien lo nacional, es como la sociedad está observando esto, porque la sociedad como no lo observa, porque esto es muy difícil de observar, porque siempre aparece, digamos, el discurso de qué bueno que Don Irsa va a desarrollar el sur de la ciudad. Y no es el sur de la ciudad eso. O sea, pero aparece ese discurso. Entonces, bueno, mira, acá se genera tanto valor. Después podés compartirlo o no compartirlo, después discutimos. Pero la generación de valor no está tan arriba de la mesa. Entonces, nosotros en Milagro Altura lo que hicimos fue un observatorio de medición de la generación de valor. Bueno, si vos te cambiás la norma, don señor Pierri, mire usted, un terreno que valía 30 millones pasa a valer 300 millones. No, no puede ser, sí, mire, ese es el número científico, hecho con metodología. Mm. Bueno, ahí ya cambió el panorama. Y me parece que ahí tenemos mucho, digamos, por mostrar, porque si no aparece todo esto de, en el sur qué bueno, en el otro qué bueno, pero al final son transferencias de capacidades del Estado al privado, y sin que lo internalicemos, que es lo peor. Pero sí, el Estado debería nacional hacer una ley de ordenamiento de suelo, hace años que se está discutiendo y nunca pasa. Bueno, excelente. De mi parte, Bueno, excelente. No sé, Karina, si querés agregar no, algo. muchísimas Eh, gracias. No, no, Muchísimas por favor. gracias. Excelente la exposición. Nos enseñaste a todos muchísimo. Uno es apasionado de estos temas y de la ciudad y, nada, y agradezco que me dejen charlar porque a veces encontrar ámbitos tampoco es fácil. Así que nada, a disposición, ahí vi que algunos decían, se puede hacer otro, lo que quieran profundizar, yo bienvenido para dar otra charla, bueno, o y conferencia, lo que sea. recomendamos, bueno, tus publicaciones en Tejido Urbano, así que los que quieren profundizar tienen ahí para seguir estudiando. Bueno, les agradecemos a todos por la participación, por la presencia y bueno, y esperemos en una nueva actividad de la comisión volverlos a ver y bueno, muchas gracias. Y Gracias a Fernando, ustedes. nuevamente, muchas gracias. Por favor, un placer grande, hasta luego. Adiós, hasta luego.